Comenzamos, sin pena, prácticamente se inicia solo, ¿no? Este tipo de podcast. Sí. Básicamente ya iniciamos y no nos dimos cuenta, ¿no? Tenemos micrófono, tenemos cámara. No, pues el día de hoy estamos en un lugar muy bonito. Pan y algo más se llama, ¿cómo? No, es PAM. Pan y algo más. PAM y algo más, Sí, es correcto. Ok, Nos sí, abrieron PAM. las puertas aquí en su establecimiento. Lo cual Para que agradecemos. vengan, acá en Saltillo. Sí. Está en Saltillo, ahí más o menos por donde está Eulalio Gutiérrez, ahí como quiera tienen... Casi. Está con madre que nos estamos informando ahorita. Claro. Sí. Aquí checando las calles, ¿no? Pero sí, justo nos abrieron las puertas justamente nuestros amigos de Pan y algo más. Sí. Y muy recomendable. Yo ya pedí aquí un panini, pedimos unas bebidas. Todos traemos nuestra bebida oficial. Sí, sí. Cada quien con las suyas claramente. Pero sí, para que se den una vueltecita acá con sus amigos de Pan y algo más. Pan y algo más Sí, o para que PAM. sigan viendo nosotros. Sí. Bueno, PAM. PAM es el nombre, Pan y la esencia es PAM. Exacto. Para los chavos, para los amigos, PAM. PAM. Me encanta. Pues bueno, el tema del día de hoy es redes sociales, ¿de acuerdo? Es correcto. Básicamente, como siempre, ya saben, en este podcast tenemos 3 visiones distintas, no necesariamente contrapuestas, aunque a veces sí. Tenemos de este lado a Rodrigo Jasso. Él, como saben, siempre lo ve desde la parte de los negocios. Es correcto. Es correcto, mercadotecnia, etcétera. Y de mi lado derecho tenemos a Jimena. Ya saben que ella lo ve más desde la parte artística, de creatividad. En contra de la IA. En contra de la IA. Está siendo quizá el debate más álgido que hemos tenido. Es sobre la IA. Vamos a ver qué tal se pone hoy, porque igual también hay opiniones ahí. Hay muchas opiniones. Muchas opiniones. Sí, sí. Pero como siempre nos gusta en este podcast iniciar con un poco la experiencia personal de que cada quien tiene con el tema, ¿no? Claro. Lo hicimos con el teatro, lo hicimos con la música y en esta ocasión lo hacemos con las redes sociales. Entonces empezaría contigo, Rodrigo, preguntándote ¿cómo ves, qué uso le das a las redes sociales? ¿Qué son para ti las redes sociales? ¿Qué son para mí las redes sociales? ¿Lo Desde usas? desde la parte de ventas te puedo decir que para mí es un negocio. Es un negocio, Ya. Para mí, desde la parte de ventas sí se me hace un negocio bien importante. Antes yo creo que lo que buscaban era, las empresas buscaban el dinero. Hoy lo que están buscando es la atención. ¿Y cómo puedes encontrar la atención? Pues justamente desde las redes sociales. Tienes una generación muy potente en ellas, tanto de arriba como para abajo, o sea, todo lo que es la generación Z, millennials, todos ellos, o sea, la neta es de que están bien al tanto del tema de las redes sociales y que bueno, ahora bien, desde la parte humanista, creo que es algo bien delicado. Porque creo que hay muchas veces en el que alguien te dice, no, es que, ¿qué crees? Escuché este dato. Y ya porque salieron en las redes sociales, tú crees y garantizas que va a ser cierto. Sí. Sí. La credibilidad, ¿no? Sí, correcto. Ya. Y a nivel personal, Aquí se nos puso creativo el joven, ¿no? pensé que nadie lo notaría, Pero me estás observando, ¿no? Claro. Estoy bueno, pero eso ya es un poco más con tu perspectiva, Ro. Claro. Pero yo pensaba más o menos qué uso le das tú, ¿qué uso le doy como yo? individuo, como consumidor. Como consumidor, mira, la verdad es que yo no soy tan fan de las redes sociales, o sea, porque creo que es una ventana a tu mundo y lamentablemente nosotros nos dejamos guiar mucho por el tema de que no, es que no viaja mucho o acaba de terminar con su exnovia. O sea, creo que se vuelve un tema más de una crítica, más que genuinamente el decir, este soy yo, ¿sabes? O sea, para mí una red social no te dice todo, te dice una parte, si tú quieres, la coraza de las personas, pero no realmente el todo, a mi parecer. Yo, de hecho, no soy tan fan de ocuparlas, o sea, ocupo las tradicionales, Facebook, WhatsApp, Instagram y nada más, o sea, Hasta ahí. Bueno, TikTok no. sí, TikTok muy leve, la verdad, muy leve. Si acaso, cuando ya ando como en un rollito, como que bueno, quiero escuchar datos curiosos y todo ese rollo, me meto ahí, pero no, francamente no soy tan fan de estar ocupando las redes sociales. Y de hecho es más, o sea, yo creo que lo bueno, lo que deberíamos de estar haciendo es depurarnos un poquito. De repente el decir, ¿sabes qué? Necesitamos un descanso, o sea, necesito un descanso y desconectarme tal cual. Entonces sí, creo que yo no soy tan fan. Yo estoy un poquito en contra de las redes sociales. Sí, pues es uno de los temas que vamos a tratar, ¿no? ¿Cuál es un uso, digamos, sano de las redes sociales? Evidentemente es algo que todos usamos. Claro. Quizá dependiendo ahí la generación cambia la red o cambia el uso que le dan o que le damos. Y dependiendo de la profesión, la ocupación. Ya tocaste muchos temas muy ahí importantes en los que vamos a profundizar.
¿Pero qué tienes, mi Mau? Hoy te veo muy... Me ve Muy formal, joven. Es verdad, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Será porque estamos en público? Sí, ¿verdad? Me intimida Como la que me gente. puse en una persona así. Sí, no, Tienes tú- razón, ¿verdad? tú déjate ir. Más relajado. ¡Claro! Somos un podcast relajado, eso siempre se ha dicho. Claro, entre amigos, Te pongo relajado, casual. Me encanta, me encanta. Me voy a contagiar de su vibra. Dejémonos el formalismo, ¿no? Dejemos el formalismo. No estamos en un banco. De acuerdo, de acuerdo. Cuéntanos tú, Jimena, ¿cuál es el uso que le das? Jimena, cabe mencionar, pues como ya sabemos, es de otra generación, no es de nuestra generación de Roy y mía. Unos Y creo que es cuantos añitos, importante. ¿no? Cada porque- episodio se vuelve a comentar ese mismo dato. Es de que tú eres de otra Aquí generación. tenemos datas. Lo siento. Pero ¿estás de acuerdo que aplica o no? No, sí aplica, digo, porque por ejemplo ahorita Ro comentaba, bueno, él nada más utiliza ciertas redes sociales, no las utiliza todas, y yo vengo de otra generación en donde pues el auge de las redes sociales, Instagram ya se empezaba a conocer como lo que es Instagram, y habían otras tantas, Tumblr llegué a tocar, WeHearted llegué a tocar, Pinterest, como olvidarlo, Bueno, Pinterest todavía existe, ¿no? Pinterest sí. Sí. WeHearted, por ejemplo, que era como su alternante o su competencia, ya se Murió. desvanece. Me tocó el auge de Snapchat también. Me tocaron varias redes sociales, pero hoy en día yo la verdad es que uso limitadas y las que llego a utilizar las utilizo solamente en ciertas cosas. Por ejemplo, mis cuentas de Tumblr las uso muy similares a lo que uso para Pinterest, búsqueda de imágenes, búsqueda de gráficos, inspiración general. Mis cuentas de Instagram y de WhatsApp sobre todo las tengo para comunicarme. Mis cuentas de Facebook la tengo para revisar en vivos, videos, cuentas por ejemplo ya un poquito más profesionales, muy parecido a LinkedIn, por ejemplo. Claro. Entonces, ya el uso que le damos, o mínimo que yo le doy a las redes sociales, a las mías, es un poco más dirigido. Ya no es tanto que todas sean para lo mismo, que todas sean para el negocio, que todas sean para el ocio, que todas sean para comunicarse, sino que poderle dar a cada una sus roles, llámese, o Sí, digamos claro. de alguna manera, Claro. para evitar justamente hacer ese gancho obsesivo con las redes sociales, ¿no? Bueno, pero a ver, aquí también una pregunta y no lo sé. Digo, no tengo mi teléfono a la mano porque con eso estamos grabando, pero me encantaría, digo, no lo podemos ver ahorita, lo veremos más al rato, pero ¿cuántas horas le dedicas al teléfono? ¿Cuántas horas tienes el teléfono en la mano? Todos los domingos, los que tenemos los iPhone en particular, todos los domingos Mencionando marcas, ¿no? Es que- By the way. Es que no sé no, cómo yo funciona no. el sistema operativo de Android, por ejemplo. Ok. Claro. Entonces, a eso me refiero. Pero dime, es una función que tiene iPhone. Sí, cada semana te da Te un da también registro o Samsung, un también promedio. Samsung. También Samsung parece, también Samsung. Te da un promedio de cuántas horas utilizaste tu celular, ¿no? Deja tú las redes sociales. A mí en promedio me dice que utilizo las 8 horas del día. ¿En por serio? ejemplo, Del día. Órale. Sí se me hace mucho, Claro. pero yo personalmente considero que no son horas continuas. No, claramente, no, imagínate. Digo, Pero sigue siendo... Bastante. Bueno, sí, porque estás diciendo que en la mitad de tu día, Claro. literal, se te lo inviertes ahí. en lo que estamos O sea, despiertos, por ejemplo. exacto. Claro, claro. Exacto. Sí, sí, sí. He escuchado por ahí, digo, somos docentes los tres, trabajamos con juventudes y hemos platicado en algunos momentos que estas juventudes, precisamente en este promedio semanal de horas que utilizan, hubo en un comentario, no me acuerdo si fue entre nosotros o si fue entre otros compañeros de la escuela, pero se soltó el comentario que una alumna, un alumno, un alumne, no lo sé, utilizaba su celular 21 horas al día. 21 horas. ¿Y es de qué? Al día, aparte. Al día. O sea, ¿en O qué sea, el usas chico no dormía nada. O sea, no. Y estaba con el teléfono, básicamente. Bueno, no sé, no sé ustedes. Y ahí les voy a decir, eso es algo muy personal. Pero yo, por ejemplo, hay veces que cuando me voy a dormir, pues sí me gusta escuchar, no sé, un Sí, a mí podcast o también. música de fondo. A mí también. Y Digo, te lo como- cuenta. Ajá, entonces ya te lo está contando, ¿sabes? Entonces, porque también 21 horas, me queda claro que no vas a dormir nada más 3 horas en el día. Sí, o sea, no. está insano. Ha de haber sido algo así, ¿no? Porque yo también cuando pongo, sobre todo pongo videos de larga duración, Claro. te duermes y pues el celular sigue diciendo... Claro. Estoy contando. Estoy contando. Me estoy Pero pelando, también, ¿no? Bueno, no. Sí, Sí. eso no me importa. Aunque no sé si en el iPhone sea igual, pero en el Samsung te lo llama
tiempo en pantalla y sí requiere de que la pantalla esté prendida. O sea, si tú estás escuchando un podcast pero la pantalla está apagada, no lo cuenta. No me he dado cuenta de eso. Mínimo en mi caso, como no suelo escuchar, digo, la cruda realidad, no suelo escuchar mucho podcast. Pero por ejemplo por las Irónicamente. noches, irónicamente, pero me gusta hablar. Pero me encanta estar haciendo podcast. Me encanta andar hablando como Verónico. A mí lo que me pasa es que también escucho música para dormirme en las noches. Ajá. Lo que hago es que no la dejo correr toda la noche y hay funciones en ciertas aplicaciones. Le programo una cierta cantidad de minutos para que terminándose esos minutos solo se apague la música de cuenta y ya deje de estar entre comillas funcionando. Totalmente. Sí, le pones el timer. Exacto. Fíjate que yo ahorita que los estaba escuchando pensaba que no tengo tan ordenado mi uso de redes sociales como ustedes. O sea, tú- la verdad, no. Como Sí, vaya siendo. ajá. Hoy me siento muy Twitter, Un me poco, meto de ajá. Twitter. Pues fíjate que Twitter ya lo empecé a dejar. ¿Ah, Eso sí? sí te lo digo. Premio castigo. Premio castigo, exactamente. Es que por un lado, bueno, a ver, como saben aquí en el podcast, pues a mí me interesa mucho la política, la actualidad y todas esas cosas. Claro. De las que sí te puedes enterar a través de Instagram, pero la verdad es que Twitter es donde se pone el debate mejor. Lo Claro. que pasa es que también es donde se pone más sucio. Sí. O sea, hay gente con mucho Sí, está odio. más habilitado, ¿no? Pues para empezar es eso, güey, que ya hablaremos también de eso, ¿no? De quién pone las reglas. Un poco lo que hablábamos con lo de los algoritmos, ¿no? Claro, sí. Quién pone las reglas. Y como el dueño de Twitter, pues no cree en como que la sociedad, sino tiene una visión muy individualista de la existencia, pues entonces sí deja que todos hagan lo que quieran, pero siempre favoreciéndolo a él, ojo, siempre favoreciendo sus narrativas. Entonces no es libertad, como le llaman. Ya hablaré también de otro magnate que tiene ahí una situación polémica con las redes sociales, pero sí quería decirles que yo no lo tengo tan ordenado. Lo que sí hice es le pongo timer a mi Instagram, porque si tuviera que elegir una red así de adictiva para mí es Instagram. Sí, yo le pongo de que dime, a veces dependiendo cómo esté, si siento Claro. que me está drenando Absorbiendo. demasiado, le bajo a 1 hora diaria. Claro. Pero del cajón 2 horas diarias y me sale ahí, ya lo usaste suficiente, ya. Y tú, yo voy por 4. No me vas a estar limitando. 16. No sirva de nada el timer. Yo rompiendo reglas, ¿no? Sí, exacto. Poniéndomelas para romper. Claro. Uy, Anarquía por siempre. ¿Qué diría la psicología de eso? ¿No? Ponerte una regla a ti mismo para romperla. No, pero sí, no estoy tan ordenado con esas cuestiones, fíjate. Y a veces es malo. Fíjate que lo que yo empecé a hacer, sobre todo este verano, ¿no? Lo que empecé a hacer fue poner la función de focus, ¿no? Y yo creí que no me iba a funcionar tanto porque antes lo había intentado aplicar y digo, no pegó chicle, ¿verdad? Claro. Pero últimamente he estado aplicando esta función y me he estado como tal enfocando y utilizando un sistema Pomodoro. Lo he escuchado. Sí, yo tampoco creía que me iba a funcionar porque también suelo tener mi atención muy dispersa, pero siento que me enfoco bien. Ya aplicando este Pomodoro hecho y derecho y como Dios manda, ¿no? Estos 50 minutos de enfoque, la verdad es que sí los trato de enfocar 100% al trabajo y esos 10 minutos de descanso, ahora sí los aplico de descanso. Pero, a ver, para que yo entienda, porque lo he escuchado, pero nunca lo he usado. Ajá. Pero es una app. No, es un sistema. Es un sistema. como el concepto del ok, Pomodoro, ok, ¿no? ya. Y hay diferentes aplicaciones que te pueden ayudar al Pomodoro. En YouTube incluso ustedes pueden buscar, ¿sabes qué? Quiero un timer de Pomodoro del 50-10, porque hay diferentes tipos de Pomodoro. Tienes el 50-10, 50 minutos de enfoque, 10 minutos de descanso. Tienes 25 minutos de enfoque, tienes 5 minutos de descanso. Ya. Depende de qué es lo que quieras. Fíjate qué chido, yo tengo ahí un canal de YouTube que les sí. recomiendo. O sea, tengo de que lo ¿tienes consumo. otro de este? Oh, vaya. Tenemos el segundo podcast. Se llama De Poco un Mucho. Variar un poquito, ¿no? Sí, para que no me atrapen. No, se llama Estudiando con Merv. Es una mujer que se llama Merv, estudiante de Relaciones O sea, ¿te Internacionales vistes de mujer? Cirata. Bueno, no pasaría nada, ¿eh? Somos está bien, libres. está bien. No, pero no. Es el canal de una estudiante del Reino Unido. Que me imagino que es este tipo de Y ella- dinámica para el play. ¿De qué, perdón? El parallel play es, bueno, tú haces una Ándale, cosa exacto, y yo hago otra parallel cosa play. al mismo tiempo. Digo, no entablamos conversación como tal, pero ambos estamos compartiendo el mismo tiempo, el mismo espacio en una actividad independiente. Fíjate que no vaya. conocí el concepto, Mira. pero es exactamente lo que hago. Parallel play, sí, porque yo le pongo y haz de cuenta que digo, pues hoy quiero leer 3 horas. Claro. Y entonces le pongo, hay videos de todas las horas, hasta Sí. 12 se avienta, 12 seguidas con este sistema Pomodoro. Sí, está. Wow. No, Qué tiene 3 locura. maestrías. O sea, me estás diciendo que tú quieres hacer un video de 12 horas, un maratón, básicamente, Sí. Mauricio. No, o sea, bueno, no que lo quiera hacer yo, pero yo lo consumo.
Obviamente no el de 12 horas, la verdad. Digo, quién sabe. Bueno, podría ¿Habrá ser. quien sí? Podría ser. ¿Habrá quien sí? Habría quien sí. Pero yo ponle tú que me aviento unas 2-3 horas y ella lo que hace es eso que dice. ¿Me estás diciendo entonces que vamos a hacer un video de 4 horas próximamente, Mauricio? Mínimo. Está regalado, Mínimo. porque yo me aviento, últimamente diario me he estado aventando 4 pomodoros de 50. Oh, 4 qué horas, chido. ¿no? Y ha habido casos en donde me extiendo 6, 7 horas. Ya no es como lo que intento hacer, porque entonces ya me enfoco de más en el Claro. trabajo. Pero si siento que tengo el tiempo, que tengo la energía, que tengo la disponibilidad, entonces pues digo, ¿por qué no? ¿Te puedo hacer una pregunta? Es que a mí siempre De me. que No. puedes. No lo puedes, Mauricio, la neta no. Aquí no venimos con preguntas, De que yo ¿sí? te los conteste, quién sabe. Entonces, siguiente tema. Dale. No, es que a mí me pasa con el sistema que ahora sé que cuando se llama Pomodoro. Está bien chido esto de que haces cosas y no sabes que tienen ya nombre, ¿no? Claro. Y ahora ya las nombro. Bueno, es que a todo el humano le gusta ponerle nombres a las cosas. Claro. Aunque no se van. Simplemente, por ejemplo, el olor que es que después El de que. petricor. El petricor, exactamente. Ahora, Ah, un poco de bueno. contexto para todos. Sí, por favor. Estamos conectados. Sí, hoy, sí, sí. hoy estamos Bien, conectados. Ajá. No, pero justamente, o sea, cuando está lloviendo y este olor que tiene la tierra mojada Después de que se llueve. llama Petricor. Pet. Si mal no recuerdo, dato curioso, se llama petricor porque es el mismo olor que tenía la sangre de los dioses griegos. Ah, y viene de ahí Petri. el término. Si Petricor. mal no recuerdo, el dato me lo dio una maestra en la secundaria. Maestra de Wow. secundaria, esperemos que esté en lo correcto, porque si no dimos un datazo malísimo. No lo revisen, llévenselo como algo cierto porque es demasiado bueno. Sí, es que aparte suena hasta bonito, ¿no? Ajá, sí, ¿qué más da, Si no? todo mundo creemos que el dato es real, el dato es real. Exactamente. Bueno, Sí. en algún momento a mí Decía- una conocida me lo dijo, tal cual, si tú lo crees, es realidad. Claro. Sí, Es tu percepción de realidad, realidad. es tu realidad, sí. Con- Digo, decido está un poco compartir raro esa realidad. parte, Sí. ¿no? O sea, ya si te vas a la parte psicoanalítica, sí es como que pues tampoco, ¿verdad? O sea, también estás viviendo en una sociedad Sí, y sí, no sí. porque tú lo digas Sí. va a ser la realidad. Claro. Sí, pero también es verdad que los términos que usamos siempre tienen una parte de narrativa, ¿no? Claro. O sea, Claro. como que tienen que contar algo, no solamente describir, No sé si sino que tiene que narrativa, ser una pero historia. digo, no soy lingüista, ¿verdad? Pero sí me gusta meterme mucho por esta parte artística, ya se sabe. No sé si contar la narrativa sea necesariamente eso, pero sí entiendo que quizá más allá de definir algo, es definir la sensación que te causa algo. Claro. Claro, o sea, sí, porque no somos, yo esto siempre se los digo a mis juventudes, a mi alumnado de argumentación, les digo, los cerebros no son detectores de realidad, ¿no? Si no fuera tan sencillo como, ¿no? Nada Claro. más escanear y ya tienes la realidad y compartimos la misma realidad. Claro. Pero no, somos más bien seres de historias, Claro. seres de cuentos, seres de narrativas, ¿no? Entonces, hasta las mismas palabras tienen orígenes, o sea, que el hecho de que un olor tenga la referencia hacia la sangre de los dioses, que son dos conceptos abstractos. ¿Cómo qué? Como, ajá, sí, ¿no? Pero muy ¿Quién bueno. diría, no? ¿Quién diría? ¿Otra vez el término, cómo dijeron? Petricor. Petricor. Muy bien, ahí está. Para que te lo aprendas, ¿eh? Cuando llueva, te esperas el Petricor. olorcito ahí de la Puede tierra ser. mojada. Y ya Un vas a decir, petricor. Ah, caray, esto huele Sí. a sangre. Huele a sangre de dioses. Dioses, Exacto. claro. Le puedo Petricor. decir a alguien, a ver, huélelo. ¿Qué estás oliendo? ¿No? Sangre de Dios. Petricor. Sangre de Dios. Sangre de Dios. Claro. Excelente. Tenemos Sí. una dinámica. Lico, Ah, ¿eh? sí, sí. Y No lo un hemos- poco de contexto, ¿no? Por Tenemos favor. tres cartitas. Tenemos tres cartitas, por si no las alcanzan a ver, ahí después lo editaremos. Y tenemos una carta que es inversa, otra carta que es de cancelación y otra carta de que es más uno, ¿sale? Sí. ¿Cómo lo vamos a estar ocupando? En esta dinámica es conforme aleatoriamente las querramos hacer. Sí. Es decir, si yo le quiero decir a esta Jimena, échate un dato más, es una cartita más, ¿claro? Luego, si estamos a la inversa, es como que, ¿sabes qué? Hoy te quiero juzgar, hoy quiero ir darte con todo. Sí. Y yo estoy en contra de lo que te estoy diciendo. Y te cancelo. Mauricio, Va. ¿sabes que ese comentario la neta está muy funable? No estoy de acuerdo. Te cancelo. Limítatelo. Me encanta. Y guárdatelo. Por favor. Sí. Entonces- Para que estén alerta, ¿verdad? Por si alguien Claro. saca su tarjetita, que sepa lo que estamos haciendo. Te limito. Te limito, Mauricio, por favor. Gracias. Bueno, un poco es eso. Un poco es eso, ¿no? Tal vez sí, me congelaba, ¿no? No dijimos Bueno. congelados, pero no, ya Mauricio usa la Cada quien representación mejor. interpreta Claro, el significado. claro. Mira, hablando Tu de eso, ¿no? realidad es muy Exactamente. distinta. Ah, ¿qué tal? ¿Qué Una significa? cosa es te cancelo y otra cosa me congelo. Pero para ti, Exacto. me congelo. Me congelé. Está bien. O, por ejemplo, la reversa, La reversa es de que te voy a decir un dato en contra. un dato Ahí te contrario. va. Ahí te va un dato contrario. Yo estoy en contra tuyo. Digo, al final del día siempre damos este espacio para poder estar debatiendo y todo, pero No, es es mejor muy con común. una cartita. Va. ¿les La parece? nueva dinámica. Pero les platicaba, ¿qué estábamos diciendo? Me vale lo que dijeron. Muy chido tu dinámica, Ro, pero hoy no.
Hoy no va a venir aquí. Es que ya quedaron claras divertidísimo, las ¿no? instrucciones de la dinámica. Ahora ya ¿Sabes qué, Ro? Limítate. Limítate, Ro, por favor. Ahí está, Ro. Muy divertida tu dinámica. Está tu Limítate. dinámica, Ro. No, me no, andabas pero queriendo preguntar algo. Sí. Yo te dije, pues, de que puedes. Ah, sí, ya me acordé. Sí. Ya me acordé. Venga, Gracias, venga. Jimena. De nada. En el sistema Pomodoro, ¿no? Esto que ya 50, 10, 45, 15. A mí me pasa, yo lo uso para leer. También para trabajar, pero también para leer. Y entonces, por ejemplo, haz de cuenta que suena ya el timer de los 50 minutos y digo, si me paro 10 minutos, ya no voy a leer. Entonces, ¿cómo le haces para que en esos 10 minutos no dejes todo y regreses a la actividad? Luego, Digo, esos 10 minutos, yo tengo este sistema Pomodoro con una comunidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, es una comunidad de morras, ¿no? Y la que quiera se puede meter, haz de cuenta, a su propio Pomodoro, y el Parallel Play que hacemos todas juntas ya no te hace sentir como con esa facilidad, mínimo lo platico desde mi experiencia, no te hace sentir como con esa facilidad de romper tus propias reglas, ¿no? Si ya somos 3, 4, 5 personas en la llamada y cada quien está en sus ondas y cada quien está en sus pomodoros, pero todas están en sus pomodoros y todas están trabajando para una meta propia, pero están trabajando, ¿no? Claro. Entonces se terminan mis 50 minutos, me tomo mis 10 minutos de descanso, que también incluso cuando llegamos a hacer pomodoros al mismo tiempo juntas, esos 10 minutos de descanso pues los platicamos en el chat o nos echamos porras, no sé, se terminan los 10 minutos, chicas, siguiente ciclo y empezamos otra vez, ¿no? Es ese mismo apoyo mutuo que tenemos en comunidad, por más grande o por más chica que sea, ¿no? Sí, entonces, por eso ese tema que platicabas del canal de la chica que estudia, creo que el Parallel Play es muy efectivo para eso mismo, para no desmotivarnos, ¿no? Porque luego se vuelve muy tedioso y es que son 50 minutos y es que ya me cansé y es que ya me aburrí, pero si son con otras personas y si cada quien está haciendo sus cosas o si todas están haciendo exactamente lo mismo, ya no se vuelve tan tedioso. Sí. ¿No? Bueno, sí. es que creo que eso pasa en todo, ¿no? De hecho, muchos de la comunidad fitness y todo nos lo pueden confirmar. O sea, no es lo mismo que tú digas, me voy a parar a las 5 de la mañana para irme a correr a la montaña o lo que sea, a que en cambio tengas esta motivación detrás de otras personas que quieren hacer lo mismo, ¿sabes? Claro. Entonces yo creo que en parte también eso va ligado, ¿no? Que al final estés motivado con otras personas, a mi parecer. Sí, hacerlo en grupo, ¿verdad? Sí, en colectivo. Sí. 100%. Y además como que... tal vez caso con esto, o sea, por ejemplo, nosotros empezamos, o sea, creo que genuinamente cada uno sí decía como que me quiero atrever, pero me da un poco de miedo yo solo. Sí. Y en cambio ya ahorita como que los tres se aligeró, eso. Yo creo que es más fácil, ¿no? Tienes toda la razón. Me gusta aparte como primera gran lección de este episodio, ¿no? Como que sí, hacer las cosas en colectivo. Entonces ya no me vas a cancelar, más Mauricio. sencillo. ¿Ya no me cancelas? No, es más, mira. Ya seguimos. ¿Dónde está? ¿No hay un corazón por aquí? Más uno. Lo editamos. Editamos, ajá. Hagan de cuenta que aquí hay un corazón. Sí, no, pero sí, con madre, ¿no? Claro. O sea, qué buena onda. Pues bueno. Yo les sí, quería dinos, preguntar, Rob, por favor. Justamente, y esta pregunta va para ti directamente, Jimé. Ahí te va esto. Te va tu primero, más uno. Tengo una pregunta para ti. Si una IA sabe exactamente qué contenido te va a permanecer más tiempo, ¿sigo tomando decisiones completamente de una manera libre o no? Pues es muy similar a lo que platicábamos la vez pasada en el episodio de algoritmos, ¿no? En el episodio Pues si de no lo algoritmos vieron, recomendamos que lo vean, la verdad, Sí. porque se dieron temas muy interesantes y en particular tocamos ese tema del libre albedrío. Sí, ¿no? llegamos ahí. ¿Qué tanto? Y si entramos en un debate un poquito más extendido por ahí, ¿qué tanto sí sigue siendo libre albedrío y qué tanto esa decisión ya está programada, ¿no? Sí. Yo creo que todavía, independientemente de la IA, sí o no, obviamente si la IA está fuertemente involucrada dentro del algoritmo, véase Instagram, véase todo el tema con Meta y TikTok, cuando el algoritmo ya está muy integrado con la IA o viceversa, siento que es muy difícil decidir con tu libre albedrío qué es lo que ves. Pero creo que esa decisión de si sí seguirlo viendo o no, sigue estando. Entonces yo creo que en cualquier momento tú como usuario, que también vamos a llegar a platicar un poquito sobre los roles de las personas dentro de las redes sociales, creo que ese rol de usuario y de poder decidir, ¿sabes qué? Yo hasta aquí, yo ya no quiero ver más,
nada ni una inteligencia artificial te lo va a quitar. A mí me gustaba mucho en ese debate que tuvimos con los algoritmos, como que las dos visiones. Yo por eso siempre me siento aquí, mira, en medio, ¿no? Me siento Me dejo fluir. No nada más se siente en el medio, sino que fue cuando empezamos con esta como interesante analogía de la cancha. No llegamos a eso. Por Sí, favor. claro. Bueno, no, sí, claro, es verdad. Llegaremos a eso, porque Claro. tengo un dueño de la cancha a quien funar. Entonces prepárense. Pero Venga. genuinamente me siento de sentarme y me siento de sentirme en medio de ustedes, porque genuinamente me acuerdo que en ese debate decía, Ro es lo que en filosofía llamaríamos más determinista, cree que el libre albedrío no existe como tal, ¿no? Lo piensa más como una ilusión. Y si acaso cree que existe un poco de voluntad. acábame. No, al contrario, yo respeto mucho la visión. Bueno, no sé de qué visión específica llegarías tú, pero yo respeto mucho la visión de Spinoza que era muy determinista. muy bueno. Sí, pero no lo comparto, pero sí se me hace súper interesante. Pero bueno, esa es esa. Ay, pues ya toqué el micrófono. Esa es la visión. Y luego la de Jimena es como regresamos a la posibilidad de que sí existe un libre albedrío, de que sí existe la posibilidad de que un individuo tome control sobre lo que lo condiciona, Claro. ¿no? Entonces yo estoy en medio. Entonces soy precisamente la síntesis de lo que tú Y la eres una antítesis. tesis y tú eres una antítesis. ¿Qué les parece? ¿Les Muy gustó? Mira. Aquí deberíamos de tener unos aplausitos ya. Sí, también editados. Ese editor va a estar con todo en el siguiente video. Pero entonces, sí, sería Entonces, entonces. para que no lo sepan, aquí tenemos el editor. Ah, sí, Contraeditor. además de Y super editor. Editor, sí. Todos somos editores. todos somos editores. Ese es hashtag todos somos editores. Pero entonces tú, por ejemplo, para responder tu propia pregunta, Claro. ¿tú crees que ya la IA o que ya el algoritmo ya lo decidió? Que no Sí. hay. Sí, yo sí lo creo, Mauricio. La verdad es que en ese caso, por ejemplo, tenemos a TikTok. TikTok se basa no nada más por el tema de cuántos likes tú le pones, sino cuánto compartes, cuánto tiempo te quedas. Sí, Entonces, ¿cuántos segundos? Sí, cuántos segundos te quedas. Y conforme lo que va viendo, ya va entendiendo cuáles son tus gustos. Y de hecho, lo entiende mucho mejor TikTok que muchas marcas. Sí, pero por ejemplo, perdona claro. que te No, interrumpa. dale. Si tú ves, tú estás viendo el video de TikTok, ¿no? Sí. Vamos por poner esa red. Sí. Tú le das rápido scroll y el algoritmo dice no le gustó, ¿No le le mando gustó? otra cosa. Pero entonces no hubo voluntad ahí en decir no me gustó. Sí, no, porque al final del día, para empezar, o sea, ya tú estás delimitando. Por ejemplo, y lo voy a poner así. Tú eres un fanático de Toluca y yo soy un fanático de Cruz Azul. Entonces, No sé. digo, ahorita yo puedo estar contento porque soy campeón todavía, Bueno, super acá campeón. también tenemos. Me encanta. Bueno, Todavía. fue supercampeón, como los japoneses. Claramente. No, pero a lo que yo voy es, por ejemplo, si supón tú que a mí me sale un video de Toluca, solamente, y eso quiero hacer como esta referencia, como si fuera una idea, ¿sale? No nos quedamos como si fuera el equipo, sino una idea de ya, sí. Toluca y tienes la idea de Cruz Azul, que son dos equipos totalmente diferentes. Y que si tú de repente te toca un video de Toluca, dices, lo scrolleo. Sí. Y me voy y solamente me fijo al de Cruz Azul. Tuviste tal vez un momento para tú poder identificar y decir, esto no lo quiero ver. Ajá. Pero en ese momento literal, ¿cuánto realmente te detuviste para quererlo ver? ¿Sabes? O sea, ¿qué es a lo que yo voy? A mi punto de vista, realmente, aunque tú lo quieras identificar como que tal vez tú tomaste la elección, yo creo a mi parecer que al final del día te va a dar más las canchas en el decir, el 80% o el 90% voy a estar a favor de lo que tú digas y más que en contra de lo que tú digas, ¿sabes? A mi parecer. Porque es raro que realmente te pongan, o al menos de lo que a mí me ha tocado llegar a ver, yo nunca he visto comentarios que sean en contra de lo que yo como me siento o de cómo yo lo veo. Al contrario, como que te refuerza justamente y te alimenta más lo que tú estás pensando, ¿sabes? Pero es que ese es el mismo algoritmo que estamos entrenando. Entonces, no es que se haya perdido el libre albedrío, es que usando tu libre albedrío ya estructuraste o programaste este algoritmo para no tener que hacer uso de ese libre albedrío. E incluso diría yo que de cualquier manera tendrías que hacer uso de ello, porque puedes estar recibiendo videos que te interesen, pero quizá estás descansando 10 minutos de tu sistema Pomodoro, por ejemplo, y no tienes tanto tiempo de aventarte el video de 5 minutos porque lo que quieres es recibir otro tipo de estímulo. Entonces, a pesar de que te gusta mucho el tema del TikTok de 5 minutos, entonces yo tomo la decisión de no verlo, a pesar de que me guste. Sí, sí y no. Porque, por ejemplo, en el tema de Instagram es un casino, básicamente. Es Pero un no estamos con casino. esta. En el caso, es lo mismo TikTok e Instagram. O sea, los dos hacen la misma dinámica en donde literal tú tienes que estar scrollando. O sea, lo que a ellos les conviene más es que Sí, tú sí. que tanto scrolles. Sí, sí. Entonces, Sí. yo creo que, yo honestamente, ahí sí volvemos a la parte más espinosa.
yo en esta parte sí yo discrepo que tengas una opinión como tal, porque te va a dar casi el 80-90% de posibilidades de que te va a estar guiando lo que tú quieres y lo que tú estás pensando. Pero entonces ahí, por ejemplo, tú que, o sea, ustedes dos que les dan un uso muy ordenado a sus redes, felicidades, yo no. Estoy aprendiendo bastante de ustedes como siempre. Pero, por ejemplo, eso, ¿qué fue? ¿Por qué yo no le doy orden y ustedes sí? ¿No hay libre albedrío en ese orden? Yo creo que sí, totalmente. Gracias al libre albedrío es que se forma ese orden. Mínimo así lo veo yo. Yo elijo que sí sigo, que no sigo, que bloqueo, que me interesa, que busco, que no busco. Pero entonces tampoco no te estás abriendo a escuchar una segunda opinión. Yo opino lo contrario, porque precisamente a través de querer informarme de una manera más, o mejor dicho, menos amarillista, consumo o trato de consumir diferentes perspectivas de un tema en común que me interesa, por ejemplo. Pero volvemos a lo mismo. Nada más estás viendo lo que a ti te gusta, o lo que a ti te convence, o lo que tu perspectiva tú crees que es lo correcto. Pues sí, ¿Por qué no escuchar la voy a contraparte también? no voy a interactuar, por ejemplo, con publicaciones de fútbol, porque yo no soy futbolera. Pero no es porque no esté en contra, es porque no me interesa. O, por ejemplo, de cosas positivas de la IA no te van a salir a ti, ¿no? Exacto. No creo que me salgan, pero tampoco interactúo, por ejemplo, con cuentas o llámese discursos fatalistas. ¿En qué sentido? En el sentido de que es terrible, quémelo todo. Sí. Sino, Apocalipsis. Sino razones puntuales por las cuales estar en contra de. Me explico, no con el afán de demonizarlo. Porque al fin y al cabo es eso, el sensacionalismo de las redes sociales es lo que más rápido hace que nos podamos poner en estos polos opuestos. Pero entonces, ¿en qué momento tú puedes distinguir que lo bueno es bueno y lo malo es malo? Depende de tu criterio. Bueno, y Depende hablábamos de también del criterio de los algoritmos, claro. ¿no? que es colectivo, Sí, no es solo individual. Exacto. Entonces, es un muy buen episodio que se va a poder como compartir con ese tema de los algoritmos, porque naturalmente el algoritmo, o mejor dicho, la red social, depende del algoritmo, ¿no? Entonces O sea, se van a estar instrumento, cruzando ¿no? mucho, sí, se van a estar cruzando mucho esas conversaciones y esos mismos puntos que ya estamos tocando en otros episodios. Claro. Sí. La cuestión ahorita, quizá el énfasis que le podemos dar en este podcast, en este episodio, es que pues ya entremos ahora sí a abordar cómo regularlo, ya sea a través de lo individuo. Por ejemplo, ahorita ustedes ya dieron dos buenas como formas, perspectivas, claro. Sí, de autorregular nuestro consumo de las redes sociales, ¿no? Cosa que yo no he logrado, pero que Próximamente. que próximamente sí. Pero la cuestión es, nosotros estamos hablando desde una perspectiva de adultos, ¿no? Claro. De adultos que además no nacimos, bueno, aquí Jimena un poco más, pero no nacimos con ya la idea de algoritmo, ¿no? O sea, cuando eras... No, digo, no existía todavía. El concepto de algoritmo como lo conocemos hoy en día no existía incluso cuando yo era joven. Digo, más chica, mejor dicho. Todavía yo recuerdo haber visto como la pantalla de inicio de Instagram y te acababas tu feed y te acababas tu feed. Nada de que recomendados, nada de que te podría gustar, nada de sugerencias. Te lo acabaste. Sí. Punto. ¿Quieres? Sí, lo que viste, ya lo viste. Exacto. Ya. ¿Quieres tener más feed? Sigue más personas. Sí. Entonces, ¿qué tiempos, no? Sí, y yo ¿Qué creo cambios? que... No lo recordaba, la verdad. Sí, pero sí, exacto, era así. En Facebook era lo que tus amigos o tus conocidos ya te están mostrando. Sí, y that's it. Y Si te ya lo te acabaste el contenido, se acabó. bien. Ya te hace otra Sí, cosa. sí. acabaste. Y Qué creo loco, que ¿no? fue una No me recordaba. Y evolución. qué tranquilo era, la verdad. Creo que La verdad, sí. Súper. Es No que había creo odio. que hubo una evolución muy rara y no quiero que tampoco se vaya a interpretar como un disgusto hacia los negocios, porque creo que ha salido mucho bien de utilizar las redes sociales como una fuente económica y de negocios, pero creo que hubo una transformación muy extraña de las redes sociales y de lo que intentaban hacer. ¿Por qué se llaman redes sociales? Lógicamente porque quieren crear comunidad, incluso a través de un medio digital. Claro. ¿No? Sí. Todas las redes sociales empiezan así, o empezaron así, queriendo crear una comunidad digital, una red social, Claro. que ya con el tiempo evoluciona, las compañías se dan cuenta, ¿sabes qué? Puedo monetizar. Sí. Y es ahí donde entonces el algoritmo ya Bueno, no siempre es... fue así. No sé qué Sí. tanto como hoy en día, por Mira, ejemplo. lo que no pagas, y es una frase que viene de marketing, lo que tú no pagas, tú eres el producto. Sí. Toda cosa que tú no pagues, tú eres el producto. Sí. Nada más. Entonces, nunca te cobraron Facebook, No. nunca te han cobrado tantas cosas, nunca te han cobrado una red social No. por lo mismo, porque al final del día tú eres eres el realmente el producto. Entonces, de a ti están sacando toda esa información que al final a ellos les va a Se generar está mucho vendiendo, más. por así Entonces, decirlo. Claro. digo, yo creo que a mi parecer ahí
Voy a ocupar una de mis cartitas. Por Voy a favor. ocupar una de mis cartas y voy a poner en contra. Yo Ok. estoy un poco en contra, voy a dar mi dato en contra. Y en mi dato en contra, y regresando al particular punto de esta parte que estábamos diciendo, ¿tienes o no tienes libre albedrío? Y creo que nos estamos enfocando primeramente en el tema del individuo. Pero creo que si nos vamos en una escalonada hacia arriba, también eso también te puede llegar a disruptir o romper totalmente el que qué tanto tú estás cambiando o estás decidiendo. ¿A qué me refiero? Tú tienes una persona, un individuo completamente único y que él tentativamente, porque yo repito, yo no creo que de él pueda decidir del todo, pero suponiendo, tienes un individuo que él va a escoger cuál va a ser la programación que va a tener literal en TikTok e Instagram. Y que yo les voy a ser honesto, yo es más como individuo, yo cuando quiero scrollear en el tema de Instagram estoy tratando de buscar más bien los videos de la gente que sigo que realmente la gente que no sigo. O sea, y me salen más videos de gente que yo digo, este no es el que yo quiero, o sea, yo quiero ver, no sé, fitness o quiero ver, no sé, otro tipo de cosas de que yo sigo, pero me tengo que estar chutando 8 videos más para que me salga justamente del creador que a mí sí me agrada, del que a mí sí me gusta, ¿sabes? Ok. Pero bueno, esa es la parte del individuo. Luego tenemos la parte de tu sociedad. Quieras o no, en tu sociedad, al final del día también tiene un impacto muy claro. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, en tu sociedad hubo un tema particular, un huracán, hubo algo, un tema... Vámonos a Venezuela. Venezuela, por ejemplo, exactamente. Cuando es un tema de Venezuela, claramente en ese sesgo no van a estar hablando solamente de perritos. Van a estar hablando del momento que está sucediendo ahorita en Venezuela. Claramente van a empezar a salir más, te van a bombardear mucho más de temas de ese tipo de notas. ¿Y entonces? Tampoco tú no estás seleccionando. Ahí volvemos al tema de la selección, que tu sociedad realmente, por el momento en el que tú estás viviendo, tampoco tú no lo estás seleccionando, sino es la selección que te está indicando tal cual la sociedad. Va a un tercer punto, a la parte de gobierno. Dependiendo del gobierno en el que estemos, ese gobierno te va a permitir dejar ver o dejar menos, o de qué perspectiva quiere que tú lo puedas llegar a ver, ¿sabes? Entonces, a mi parecer, creo que desde la parte del individuo, repito, insisto, si yo me voy a Instagram o TikTok, para yo poder encontrar al creador que yo siempre sigo, me cuesta mucho más trabajo el poderlo llegar a encontrar y me tengo que fumar 9 o 10 videos para encontrar justamente el video que yo quería. 2. Si luego como sociedad tenemos una acción en lo que está en ese momento pasando, si es muy importante, se va a ver repercutido en ti. Y no obstante a ello, el tema del gobierno. Entonces, yo creo que bajo estos 3 factores, para mí yo sí discrepo y yo estoy un tanto escéptico en el que qué tanto tú tienes un libre albedrío. Y es un libre albedrío de un filtro que viene completo. O sea, filtro. Ah, tengo libre albedrío. O sea, libre albedrío de poder escoger solamente 5 productos o 10 productos en la mano cuando pudiste haber escogido todo un universo completo. No lo sé, para mí eso no, para mí personalmente no lo podría llegar a considerar como un libre albedrío ya tan filtrado, la verdad. Pero es que esa misma lógica la podemos aplicar a cualquier tipo de negocios, ¿no? Ah, claro. Por eso yo repito e insisto, yo en lo general, no solamente en el tema del algoritmo, yo en lo general no creo que tengamos un libre albedrío. Desde la ropa, desde la comida, desde las tendencias, desde las costumbres. Porque, por ejemplo, no es por nada, pero por ejemplo, aquí en México, que estamos acá transmitiendo, es mucho más común el hecho de que tú llegues con tu novia y le digas, oye, ¿quieres ser mi novia? A que en cambio, por ejemplo, en otras culturas que, por ejemplo, se da por hecho que ya son novios, ¿sabes? Entonces, yo creo que al final del día es un tema de tradiciones y costumbres. Digo, ya es un mundo completamente diferente. Pero yo sí creo que el tema del libre albedrío es un poco, para mí, un tanto subjetivo. O sea, sí entiendo, es que sí, pues sí, me parece comprensible el punto de vista, pero no, la parte que no entiendo es, por ejemplo, ¿por qué decides tú ver contenido fitness? ¿Por qué? Yo en ocasiones, o sea, depende también mi estado anímico, la verdad. O sea, por ejemplo, hay veces en el que no sé si es entre semana, me gustaría, por ejemplo, saber como que, al rato voy a ir al gimnasio, quiero saber qué rutina buena tengo que hacer. O sea, igual y si veo un dato interesante, decir, creo que esa manera de cómo cargar o cómo mover. ¿Pero por qué vas al gimnasio? Por salud. ¿Pero por qué? Digo, para los que no saben, yo lamentablemente tuve una lesión. Sí. Me estás debatiendo bastante bien, ¿eh? ¿Por qué no comes tus cartitas, eh? ¿Por qué no comes tus cartitas? ¿Sabes qué? Te cancelo, Mauricio, te cancelo. No. Pero yo, para los que no sepan, o sea, genuinamente yo lo que hago es tal cual, hago ejercicio. Y antes a mí mi vida era así, o sea, me gustaba mucho ejercitarme. Yo lamentablemente tuve una lesión en la pierna y hoy por hoy el yo poder dejar de hacer ejercicio no es lo correcto. Entonces lo hago más bien por un tema de salud y cuidado, básicamente. Sí. Ok, pero no sería más cómodo no hacer nada. No, por temas de mi lesión, la verdad es que no, al contrario. Hay una, digo, vamos a cambiar totalmente de tema, pero un poco rápido. No, está sí. la osteopenia y la sarcopenia.
La sarcopenia es cuando un músculo se está comiendo a sí mismo. Entonces eso sucede habitualmente cuando tu músculo no lo ejercitas. La osteopenia es cuando el mismo hueso se empieza a consumir a sí mismo. Algo más o menos similar a lo que es la osteoporosis. Uno es un tema de uso y otro es un tema literal. Y ahí los doctores, si es que nos llegan a ver algún doctor, justamente lo pueden llegar a explicar mucho mejor. Pero vaya, a lo que yo voy es la sarcopenia, que es un poco la enfermedad o el malestar que puede llegar a ocasionar después de una lesión o una operación tan grande como yo la tuve. Honestamente sí es muy latente. Entonces para mí, honestamente, si yo por ejemplo dejo de hacer una semana de ejercicio, me cuesta mucho más trabajo el poder llegar a caminar. Por el peso, por todo, por muchos factores. De hecho es más, por ejemplo, para mí desde que yo salí de mi operación, a mí me lo dijeron tal cual: Ro, tú tienes una pierna de 33 años y la otra tiene 63. Así es. Sí, porque como ya la tocaron, ya la manipularon tanto, ya está abierta y todo ese rollo, sí. Se desgastó. Y no obstante ello, por ejemplo, si yo por cada kilo que yo esté por encima de mi peso, son 4 kilos más que mi pierna está cargando. Esa pierna que está lesionada o que fue operada, son 4 kilos más. Entonces, claramente se desgasta aún más. Entonces, si ya tenía 63, ya estás hablando que le estás metiendo una friega mucho más loca. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, una semana, si yo dejo de hacer una semana, 2 semanas, es más, olvídate, un mes completo, no, o sea, se siente débil. Es más, yo me he tocado mi pierna de repente y digo, como que sí, ya hace falta un poco tonificar. Pero es un tema de cuidados, sí. Ya, pero no, o sea, no, ¿cómo te diré? ¿Por qué decides tomar esas decisiones de salud? Es lo que sigo sin entender. O sea, ¿por qué no te descuidas? Yo por lo menos decir, bueno, voy a llegar, no sé, a mis 40, 50, 60 años y decir, voy a terminar lo mejor posible, o sea, sí. Y sí, y créeme. Pero eso sí lo decides. Eso sí, porque no quiero ser una carga para alguien, ¿sabes? Lo hago más bien porque me gusta, pero entonces, o sea, lo estás decidiendo. Sí, o sea, entiendo el punto de que sí o sí no decides, pero fue independientemente fue un dato obligatorio. Pero independientemente de dónde llegó, la necesidad de la decisión la tomaste. Nadie te tuvo, por ejemplo, que obligar a tomarla. Quizás sí las circunstancias hacían que tuvieras que inclinarte hacia la decisión. Claro. Pero, como dice Mao, en cualquier momento tú también pudiste haber dicho, pues no. Obviamente con sus consecuencias. Totalmente. Sí, totalmente. Sí, pero siento yo que yo lo hago más, un tanto sí por mí, no sé porcentualmente cuánto puede llegar a ser, pero un tanto también por la gente que tengo a mi alrededor. O sea, por ejemplo, mis papás, o sea, cuando fue mi lesión, honestamente para mí fue una carga bien grande decir, necesito cuidados, porque para que ustedes tengan una idea, cuando a mí me operaron ya me tardé como 6-7 meses más o menos para volver a caminar. Okay. O sea, fue la operación y 6-7 meses me tardé para volver a caminar. Fue un dolor intenso, o sea, por ejemplo, es más, cosas como esto, me dolía. Pues no lo hagas. No, ¿qué tal no hacerlo? Me dolía. No, es que era el rango. Como tienes el pie todo derecho durante 3 o 4 meses más o menos, ajá, cuando vuelves a querer como que ocupar este rango, no, me dolía la vida me dolía. Pero bueno, estamos tocando totalmente. No, pero está chido. Es que va a llegar un punto. Ajá, sí, o sea, del tema de decisiones. Y yo entiendo el punto. Pero yo también mi decisión es un tanto no afectar a la gente que me rodea. Sí. Porque yo, por ejemplo, o sea, para mí mi gente es bien importante. O sea, la gente que a mí me apoyó y me ayudó muchísimo y que ahí les agradezco a todos, fue principalmente mi familia. La verdad, claro. O sea, mi familia fue un núcleo que neta me ayudó mucho para poder salir adelante. Tal vez, yo se los he dicho de que no, es que me hubiera gustado de otra manera, que me hubieras apoyado y todo ese rollo. Sí, me hubiera encantado que me hubieran apoyado de otra manera, pero estuvieron ahí apoyándome, ¿sabes? O sea, a su manera estuvieron ahí apoyándome. Pero yo lo único que sí es, les agradezco muchísimo por eso, a mi familia ahí les agradezco a todos ellos. Y el volver a ser una carga para ellos, no. O sea, tal vez es un tema ya más mío, educativo, los psicólogos ahí me pueden analizar, pero sí es un tema de que a mí no me gusta ser una carga para una persona. Entonces, un tanto es como que sí, Ro le gusta el hacer ejercicio, pero créeme lo Mao, que hay veces en el que no me siento bien anímicamente, o hay veces en el que digo no quiero ir, o el clima no se apresta, y haces el esfuerzo. Y hago el esfuerzo completo de decir, güey, no lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo por esa persona que puedes llegar a afectar, en el que el día de mañana te tiene que volver a cuidar. Entonces, qué chido, la neta, ¿no? Es una buena motivación. Sí. Fíjate, no lo había pensado así, pero sí me sirve también, porque yo también no. Bueno, más bien yo no. Es que creo que el libre albedrío no es nada más tomar la decisión de sí y no. O sea, lógicamente, o bajo mi lógica interesante, curiosa, medio friki, esa decisión que tú tomas, 1000 factores van a influir. Claro. 1000 factores. Es como la cocina. ¿Sí? Me encanta pensar que todo es la cocina porque me encanta cocinar.
Entonces es como si fuera la cocina. Tú para llegar a un platillo necesitas meterle y sazonarle y moverle y picarle y no sé qué y cambiarle Claro. y corregirle y dejarlo otro rato y salirte de la receta, lo que quieras. Pero esos factores, al fin y al cabo, independientemente de si te sabe bien o te sabe mal la sopa, tú puedes decidir si dejarla con que sepa bien o que sepa mal. Estos factores es lo que te empujan a ti a tomar una u otra decisión, pero la decisión final nadie más la va a poder tomar más que tú. Claro, más digo, que uno mismo. Sí, fíjate que sí. Yo siempre que pienso en el libre albedrío pienso en la historia, porque bueno, eso es lo que a mí me interesa. Claro. Y porque ahí sí me pongo a pensar como, ¿qué hubiera sido? O sea, Ay, la no, mayoría de las... pregunta. sí, mala pregunta. No, porque la mayoría de los grandes cambios en México y en el mundo lo llevan a cabo personas decidiendo hacerlo, ¿no? Y cuando ya suceden, la gente dice, ay, no, pues era inevitable, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en México, la revolución o el último cambio político fuerte en México, que fue en el 2018, y la gente ya en retrospectiva lo ve y dice, no, pues era obvio, ¿no? La gente estaba harta, la gente, ¿cómo no iba a llegar? Pero en un momento parecía imposible. Claro. Entonces, al mismo tiempo es como, o sea, por un lado dices, pareciera como que las cosas iban para allá, ¿no? Como si la historia se moviera Siguen sola, caminando para allá. pero al final fue la voluntad de distintos hombres y mujeres que decidieron dedicar su vida a un ideal político que, independientemente de si lo hayan hecho con libre albedrío o sin libre albedrío, yo creo que lo que comparten es estos valores como el que tú nos compartes de la familia, ¿no? Sí, O sea, al sí, final sí. es un valor lo que te está moviendo. Si puedes tú pensar que ese valor viene de atrás y entonces no lo decidiste tú, sino más bien ya alguien te inculcó el valor de no ser una carga para tu familia y tú Claro. lo estás decidiendo ejercer, pero al final de cuentas es un valor, es algo que te trasciende. Sí, pero ahí también era lo que te iba a comentar también. O sea, creo que el tema de justamente el libre albedrío, creo que también depende mucho, o sea, hacia qué planteamiento lo quieres llevar a ver. Porque a mi parecer una cosa es lo que tú puedes accionar, lo que tú puedes llegar a hacer con tú mismo, ti mismo. Es decir, lo que tú piensas, lo que tú dices, lo que tú oyes, Ajá. tú sabes qué es lo que tú puedes llegar a hacer o decidir de eso. Pero de ahí a que cuando ya corresponde a otras instancias, llámese a una red social, a otras personas, tú realmente ahí no tienes el libre albedrío. O sea, tú ya estás subjetivamente dejándoselo a la planta de otras personas. Es ¿sabes? que eso no se llama libre albedrío. O sea, el libre albedrío, creo yo, es algo personal, propio. Es muy, muy privado, ¿no? Sí, pero Es- ¿cómo vas a hacer? Si es privado, entonces ¿por qué entonces Instagram sí es tu libre albedrío? Cuando no es privado. Lo privado es no la red social, lo privado es tu decisión de sí darle a seguir, no darle a seguir. ¿Me explico? De si abrir Pero la no- aplicación. Más no que te Interesante. salga eso. Más no hay que te salga eso. Sí, no, eso no es libre albedrío. Ah, sí, no. Estamos de No, acuerdo. No, es que yo creo que albedrío. ahí tú lo que dices más bien es, o sea, tú estás decidiendo, pero dentro de una selección que ya te hicieron. Sí. Entonces Una es una preselección. ilusión Sí, sí. del libre albedrío. Correcto. Eso sí, Sí, ese yo por eso lo punto decía con entiendo. este sesgo como filtrado. Es como que pudiendo tener un pastelote de 100 elecciones, te van a dejar un pastelito de 5. Pero de dentro acuerdo. de esas 5, ¿quién decide a cuál le vas a dar? Sí, digo, a mí nada más tal vez a mí me hubiera encantado que tal vez yo pudiera llegar a escoger las 100 que tenemos Claro. acá, ¿sabes? Eso es lo que yo me refiero. O sea, Claro. tanto como un libre albedrío es como que para mí es subjetivo. Es subjetivo. Si lo quieres ver como que, bueno, sí puedo escoger, pero porque escojo 5, o sea, sí, pero te pudiste haber comido todo el pastel completo y conocer muchas cosas, ¿sabes? Llámese creencias, creencias financieras, creencias culturales, creencias religiosas. O sea, pudiste haber comidote todo un pastel bien completo. Digo, aquí en México, por ejemplo, nuestra creencia mucho más firme es el tema del catolicismo. Es rara la vez que seguramente te va a llegar a salir un video de otro tipo de religión, ¿sabes? Porque subjetivamente tú ya sabes que eso va a salir, ¿sabes? Entonces, para mí, sí hay un libre albedrío, pero con una máscara, ¿sabes? Con una especie como de tela, que es como, sí es tuyo, pero no es tuyo. No es tuyo porque pudo haber sido mejor, ¿sabes? Sí. Sí, entiendo que hay una preselección de opciones Sí. y esa preselección, ¿quién la hace en este escenario? Lo que hemos estado platicando constantemente, ¿no? De quién tiene el control de la narrativa, de las decisiones, de las opciones. De la cancha. De la cancha. ¿Hacia Me encanta dónde que está pegando. inclinada la cancha? ¿Quién es el dueño de la cancha? ¿Quién es el dueño no? de la cancha? Sí. De hecho, justamente en el libro que ya he recomendado antes y que aprovecho para recomendar otra vez, Por cierto. No, que curiosamente creo que no hay ningún episodio al aire o que hemos sacado en donde se ha mencionado ese libro. ah, tienes razón, todavía no sale. Sí, es cierto. Pero va a salir antes, ¿no? Bueno, Tarde que temprano. yo creo, ¿no?
sé. Bueno, para nuestro público, pues realmente puede llegar a ser futuro pasado. Sí, bueno, ahí están ustedes jugando con nosotros jugando con el tiempo. Pero bueno, por si no han visto el primero, el libro se llama Profecía o Prophecy de Carissa Bellis. Ahora sí dije bien su nombre. Ahora sí ya lo tengo escrito. Una profesora de Oxford, ella es mexicana. Y dentro de sus muchas reflexiones, reflexiona sobre las redes sociales y cómo se crearon. Y menciona que hay una paradoja interesante en esto de la cancha, porque primero las redes sociales parecían como un ámbito privado, claro, porque los dueños eran dueños de negocios privados. No es que inició con con un proyecto de un gobierno, aunque los orígenes, digamos, los fondos que se utilizaron para que tanto el internet como las redes sociales se desarrollaran sí eran públicos, pero las iniciativas eran privadas. Claro. Y cuando lo recibe, ella menciona como inicio aproximadamente el sexenio de Obama, bueno, el cuatrienio de Obama, el primer término, estamos hablando de 2009, 2013, 2009-2013, menciona que Obama en su momento fue la persona más seguida en Twitter. Sí. Y el donador más grande de Obama fue Google en su momento para la campaña. Sí, exacto. Y en ese momento se pensaba que era una alianza positiva porque ya ves que Obama era visto como un gran... Sí, muy de izquierda. Muy de... ajá, pueblo, exacto, ¿no? Y que de hecho, ahí digo, metiéndome un poco en el ámbito que me gusta, narrativamente fue muy exitosa la campaña de Obama, ¿no? Derrotó a Hillary Rodham Clinton y luego derrotó a su oponente republicano y luego se religió. ¿No era antes también de Hillary Clinton? Él compitió contra Hillary Clinton en la primaria, o sea, lo que se llama la elección primaria, que es una elección previa antes de la... Sí. Y luego quizá estás pensando en la segunda vez que se postuló Hillary, que fue contra Bernie Sanders y ahí sí le ganó. Sí, y luego perdió Hillary Clinton. Un poquito de historia breve. Pero sí, aquí es de todo un poco. ¿De poco en todo? De poco en todo. Exactamente, mira, +1 a tu comentario. No sé si esta era la dinámica, pero me gustó. Por no tener un por dos, ¿no? Sí. Está chido. Pero bueno, entonces, en este contexto es en el que tiene el boom, esto que llaman Big Tech, ¿no? Y se hace esta alianza entre el Estado o el gobierno, para ser más sencillos, cosas privadas. Y las cosas privadas de Big Tech, ¿no? De Silicon Valley. Entonces, lo que pensaban, o la ideología, digamos, que había detrás de Big Tech era una ideología muy libertaria. No sé si se entiende bien el concepto libertario, pero para explicarlo rápido, es como una visión de la libertad que supera, digamos, a la idea de gobierno. Es decir, una versión de la libertad que no requiere... Sí, o distópica, según la perspectiva. Según la perspectiva. Claro. Usualmente es tanto izquierda derecha utilizan el término, pero hoy en día es más comúnmente asociado a la derecha porque en Estados Unidos el libertarianismo, que se llama la ideología, es una ideología que propone, por ejemplo, que no haya regulación en las armas. Sí. No. Bueno, le paramos. Sí, hacemos cortes, sí, no pasa nada. ¿Listo? No, creo que fue un placebo. Gracias. ¿No de qué? Gracias. Bueno, continuamos. ¿Qué dijo? Bueno, regresamos desde un corte. Si es que hicimos corte, si no, pues lo dejamos porque se vio natural. También puede ser. Pero entonces hablábamos, ya me estaba extendiendo mucho, no quiero porque luego son temas un poco por eso te vino a tensos. Sí, ¿verdad? Dijo, güey, ¿qué ya párale, córtale. Alto ahí. Alto ahí. ¿Dónde está? Bueno, ya aquí te lo presto. Gracias. Me lo autopongo. No, pero... Sí. Entonces, las ideas del libertarianismo se supone que son antigobierno en Estados Unidos. Son los que están a favor de no regular armas, de no regular drogas, de no regular nada. O sea, que sea prácticamente el viejo ¿no? Que haya libertad en ese sentido. No es un concepto de libertad con el que yo esté de acuerdo. Mi concepto de la libertad es distinto. Pero ellos tienen ese concepto de libertad. Entonces decían, ¿por qué personas que tienen un concepto de libertad tan antigobierno, tan antirregulación, tan anti esto, se alían con un candidato como Obama? ¿Por qué creen ustedes? Más allá de que hay una razón específica, ¿cuál creen ustedes que podría ser? ¿Intereses? Bueno. No,
no empiece lo por que yo favor, pienso. por favor. Porque no tengo nada que decir. ¡Ayúdame! ¡Sálvala! ¡Sálvala! Bueno, entonces A ver, continúo con el espera, relato. No, espera. Sigo con mi cuento. Yo soy más tiempo, jóvenes. Exactamente. Bueno, exactamente. Después de unirse, porque hoy sabemos que Big Tech, los empresarios de la Big Tech, están aliados con Trump. Entonces dices, Ajá. ¿cómo pasaron de aliarse con el Partido Demócrata al Partido Republicano? ¿Qué es lo que comparten? Y aquí está la clave, quizá estoy haciendo un poco de spoiler, pero los... Pues no, porque es la vida real, ¿no? Sí, exactamente. ¿No hay spoilers en la vida real, Jimena? No creo. Tengo que decir que no. Me encantaría saber qué va a pasar en el futuro, pero no. Bueno, si quieres saber qué va a pasar en el futuro... No, yo soy el mío, Mau. Yo soy el mío. Ah. Dudo que venga aquí el mío. ¿Quién Bueno, sabe? un poco sí, ¿eh? ¿Quién sabe? No, de verdad está muy interesante porque sí te menciona cómo... Fíjate, tiene una cita muy chida ¿Lo que quieres dice... marcar? Ah. A ver, venga, aquí está, Mau. me encanta. Venga, Mau, Él cuéntame dice, algo mío. la adivinación o la profecía es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por lo tanto, abusarlo debería ser tratado como una impostura castigable. Esto lo dice Michel de Montaigne en sus ensayos. O sea, porque para los antiguos pensadores, profetizar era Claro. prácticamente de herejes, ¿no? Ahí te vamos a entrar en otro tema. Sí, perdón. ¿Queremos entrar en ese tema? O sea, y creo que está un poco relacionado porque, bueno, lo relaciono de esta forma. Lo que ella dice es que Claro. los datos como bien dices, cuando no pagas, tú eres el producto. Claro. Los datos que ya le dimos a las empresas, a las Sí, Big sí, Tech, sí. ahora se están utilizando para hacer escenarios probables y posibles. Entonces, lo que menciona ella, lo que dice ella es, lo que propone es, dejemos de dejarle todo a las empresas de Big Tech porque van a profetizar cosas que les convienen. Claro. Y al haciendo eso, las van a generar. No sé si lo platicamos en el podcast de la IA, que creo que eso todavía no lo hemos lanzado, pero justamente creo que ese es uno de los grandes dilemas, ¿no? Sí. El tema de, sobre todo, si en dado caso puede la IA ser el próximo Dios. Ok. Ay, a mí me daría miedo. O sea, Pero digo, pero bueno, como Dios. sí, ¿Cómo que como como una religión, si lo quieres ver así. O sea, Ok. no Dios, el que creemos y Sí, profetizamos, ni mucho menos, ¿no? Una figura, Una es que figura. no creo que Dios, porque Sí, siento, Dale. sí te apoyo. Comparto ¿Por tu fin? perspectiva. ¡Venga, va! ¡Por fin! Comparto esa perspectiva. Me asusta, Sí. me asusta, pero la comparto. Y no Ok. creo que Dios no es la palabra, creo que ídolo es la palabra. Ah, Claro. ¿Verdad? Ya cuando claro. nos vamos un poquito Ok. a la Biblia, o cuando nos vamos a los estudios religiosos, no, o sea, digo, Bueno, y mis sí, justo. estudios religiosos son muy superficiales, pero Claro. sí, es lo... No, pero el falso ídolo también. Digo, si te metes todavía más, Sí, sí. exacto, es ahí a donde quería llegar. Ya lo estamos apreciando, o se puede llegar a apreciar la inteligencia artificial y las tecnologías y todo esto como falsos ídolos. Digo, un poco de contexto para los que nos están viendo y esperemos que le podamos estar explicando bien la idea. El falso ídolo, ¿a qué se refiere, Jimé? ¿Me lo puedes brevemente describir? Ay, muy brevemente, ok. Sí. En la Biblia, para todas aquellas personas que no profeticen o que no hayan crecido con la religión católica o leyendo la Biblia, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, uno de los, como, la historia de Moisés, ¿verdad? Moisés sube al monte... ¿Sinaí? Sí, ¿No? no me acuerdo, creo que Ya no sí. me acuerdo. Creo que sí. Y Dios le da las tabletas, son 2 tabletas, cada una con cinco reglas, 5 Mandamientos. los mandamientos, ¿no? Sí. Y uno de esos mandamientos, si mal no recuerdo, era el tema de los falsos ídolos. Lo que pasa es que, pues bueno, no son viajes muy sencillos de hacer. Tienes que subir una montaña a pie solo, ¿verdad? Claro. Entonces te tardas mucho tiempo. ¿Y qué pasa cuando baja Moisés del monte Sinaí? Se da cuenta de que el pueblo hebreo está adorando a una vaca de oro. Claro. ¿Qué es esa vaca de oro? Es un ídolo falso. Claro. Pero ¿por qué? O sea, si nos vamos como a verlo quizás desde una perspectiva no tan religiosa, es esta necesidad de poner la fe en algo, Claro. ¿verdad? ¿Qué te quiere decir eso de la persona? Quizá es que tiene miedo, Sí. quizá es que es débil, no lo sabemos, pero tienen esta necesidad tan fuerte de poner su fe en algo, Claro. porque en lo que deberían, según la Biblia, ponerla no les ha o no han visto ellos esa satisfacción, Claro. deciden ponerla en una becerro de oro y en las lecturas pues Dios se enoja y la verdad es que no sé qué más hizo porque otra vez mis conocimientos bíblicos son muy superficiales. Claro, Pero les enseñó que no debían. Ajá, esa idea del ídolo falso es tú estás adorando algo que no debe ser adorado. Sí. Estás sesgando tu visión religiosa, ¿verdad? Y ya te estás haciendo tú creer
quizá con un placebo, ahorita que mencionábamos la palabra, para tranquilizar esas ansias o esa hambre humana, natural, de tener respuestas, de cuidar la salud espiritual. Voy a cortar un poquito, ¿verdad? Sí, sí, ¿No sí. quieren? ¿No quieren? No, muchas gracias. Está muy bueno ahí. Sí, Ponemos es lo mismo, esa- pam. Vengan a pam. Pam, aquí. Miren ese qué Para puro delicia, pam, ¿eh? pam. Qué bárbaro. No, y se ve muy bueno el pan, porque se ve como que es focaccia, así como Sí, que... son Sí. buenos, son muy ricos, son muy ricos. Y Sí, las sí. bebidas también están muy ricas, fuera Sí. de tema. Yo pedí un chai, está muy bueno, muy recomendado. Yo un latte helado. También muy muy rico. rico, muy rico. Y un matcha para casa. Sí, o sea, probamos de todo y todo bien, ¿verdad? Sí, agradecemos mucho el apoyo de PAM y que nos hayan dado este permiso, esta espacio. autorización, este espacio para poder grabar nuestro episodio de este jueves. Sí los invitamos a que se den la vuelta aquí en PAM, Pan y algo más. Sí, muchas gracias. Sí, cuando quieran. Muchas gracias, Pam. Pero hablabas de la necesidad como de certidumbre de la humanidad, ¿no? Sí. Que es algo muy, muy humano, pues valga Sí, la sí, redundancia. No podemos vivir con incertidumbre, ¿no? No, y creo que si ya nos vamos como... Ok, ahorita pensando en que la inteligencia artificial es como ídolo falso, ¿no? Claro. Lo podemos todavía reducir a cosas muchísimo menos catastróficas, llamémoslo, ¿no? ¿Cuál es esta situación dentro de las redes sociales? Empiezas a adorar esa tensión, Claro. esa interacción, esos comentarios, esos seguidores, esos likes, Esa ¿no? dopamina. Sí, exacto. Empiezas a adorar esa dopamina que te ciclas tanto con ella que ya empiezas a verla como si fuera todopoderoso. Claro. ¿Sabes qué? No llegué a los 50 likes. Esto fue fatal, borré mi cuenta, no sé qué. No vale la pena. No, Sí. no valgó la pena. Qué fuerte. Sí, y ya no te tienes que ir al extremo de la inteligencia artificial es el falso Dios, sino esas mismas cosas en los celulares, en las redes sociales, que ahora, hoy en día, están diseñadas para mantenerte enganchado, Sí. ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo? O sea, bueno, igual no es una pregunta con una respuesta sencilla, pero ¿en qué podemos encontrar certidumbres, no? Porque si la secularización de esto, de los falsos ídolos, lo podemos ver como la IA, ¿no? Sí. Porque no es que lo vamos a adorar como se adoraban No, antes no, a no. los ídolos. No, claro. Pero quizás una adoración más, ¿quién más sabe, peligrosa. ¿Quién sabe? Yo diría que es más peligrosa porque no se entiende como Sí, religiosa sí, justo. o creencia, ¿no? Pareciera que más bien estás confiando en la ciencia, en la tecnología, en los avances, Sí. y en realidad más bien estás confiando en un falso ídolo. Pero entonces, ¿cómo generarnos certidumbres? Generar certidumbre al respecto de eso. Creo Sí, que es con ya el sea desapego. como individuo. Creo que es con el desapego que mencionaba al inicio, Jaso, en el episodio. Ya ves que nos comentabas Sí, sí, sí. que crees que es muy importante esta desintoxicación de las redes sociales. Sí, sí, sí. Algo que estoy yo también sumamente de acuerdo en. Gracias, no me dejes colgando. Perdóname. No me dejes Yo colgando. estaba esperando la tarjetita todavía. No lo había entendido el mensaje. Pero sí. Algo con lo que estamos también muy de acuerdo, ¿verdad? Sí. Esta idea de desintoxicarse de las redes sociales y otra vez conectar con el mundo físico, creo que es algo que nos Es puede importante. dar esa tranquilidad. Ahora, cabe mencionar, no creo que es esta idea de dejar de confiar tanto en las redes sociales y en estos falsos ídolos sea como el contrario, o que la solución sea regresa a la espiritualidad y a la fe. Es una decisión Es que serían muy como esos personal. bandazos, ¿no? O Es sea, que- creo que el hacer eso sería nada más hacer bandazos. Sí, sí, en el sí. que, ok, te vas a, ok, ya no me voy a la parte religiosa, me voy a la Pachamama. Y no con esto quiero decir que esté mal, pero, o sea, a mí ligeramente siento que te vas de un bandazo Es a un otro péndulo bandazo. muy brusco. Claro, o Entonces, sea- es una decisión muy personal, muy individual, y es una reflexión también que tiene que llevar la persona muy personalmente, Claro. ¿no? ¿Cómo puedo dejar de depender tanto de un falso ídolo y en dónde puedo encontrar esa seguridad? Para algunas personas va a ser la religión y no hay ningún problema con eso. Para algunas otras personas quizás la yoga. Claro. Sí. Quizá para otras personas es, no sé, otro tipo de prácticas. Quizá es no tener una práctica. Correcto. Pero ¿sabes qué comparten varias de las cosas que han dicho? Que es algo colectivo. Exacto. Ah, sí. Y eso es lo que falta mucho. Gracias a las redes sociales esta perspectiva se ha vuelto muy individualista, muy mis seguidores, muy mis likes, muy Sí. mis comentarios, mis publicaciones, mi algoritmo, mi no sé qué. Y Sí. perdimos el nuestro. ¿Dónde Sí. está el contacto? ¿Dónde está la comunidad? ¿Dónde está el grupo? Porque mira, cuando regresa, ahorita que hablábamos un poco Claro, de claro. por qué la salud, por qué cuidarnos, por qué, no solo en tu caso la salud física, sino también la salud mental. Muy importante. Muy importante, que ya hablamos en un episodio de la salud mental, por cierto, Sí, en sí. el del teatro.
por si no lo han checado. Está ahí. Teatro y psicología un poquito. Ajá, fue teatro, psicología, masculinidades, Muy género. episodio, Fue muy buen episodio, la verdad, ahí modestia aparte. No, estuvo muy divertido. Pero mi punto era que en esta búsqueda de lo que de los resquicios que podemos tener del libre albedrío, ya sea Sí. imaginario o o material, siempre hay valores, principios que tienden, uno, a la colectividad. En tu caso dijiste la familia, ¿no? Sí. Yo no quiero ser una carga para mi familia. Claro. Que también aplica para la salud mental. En el caso de ahorita que dices el yoga, la religión, todos son espacios donde nos construimos colectivos socialmente, o simplemente este podcast, ¿no? Que decimos, no nos hubiéramos animado a hacer algo que nos está permitiendo crecer si no hubiera sido en colectivo. Entonces ahí hay y que te garantiza, una certeza. El cambio que tú has tenido de cuando no hacías los podcasts a ahorita es abrumante. Claro. Digo, no llevamos muchos capítulos, pero yo al menos sí lo puedo decir, o sea, desde mi parte, sí me ha servido mucho. Sí A me ha mí servido también, mucho. 100%. Es más, hasta si tú quieres en tema de hablar o de exponerte, decir, bueno, pues por ejemplo, aquí en este espacio que están varias personas, Sí. o sea, es como que, ¿por qué no me arriesgo? Sí, realmente ni me están exacto. haciendo caso, o sea, ellos están en su trabajo, están haciendo sus cosas. Genuinamente creo que al final es como que también exponerte y hacer ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, Yo creo es que- crecimiento. Sí, totalmente. Y yo, por ejemplo, a mi parecer también es un poco el hecho de... Yo creo que la religión, digo, no con esto quiero decir que nos volvamos otra vez a la parte religiosa, porque también tiene sus matices, ¿no? Pero yo creo que la parte religiosa en su momento fungió como si fuera una parte psicológica, una parte, un tema, si tú quieres, de valores. ¿A qué me refiero? ¿Por qué psicológica? Porque creo que en ocasiones cuando tú haces cosas buenas, llámese pecados, llámese slash... Lo que le quieras llamar. Lo que le quieras llamar. Yo creo que ahí, por ejemplo, el que tú pudieras ir a purificarte o estar tranquilo y hablar con un padre, poder decir, oye, ¿sabes qué? Hice tal cosa, creo que a nivel mental, a nivel psique, te ayuda mucho a relajarte, a decir, ya, alguien lo supo, ¿sabes? Que en cambio, por ejemplo, en el que tú estés cargando esa pena, en el que no sé, hiciste algo que no deberías de haber hecho y que tú la sigas cargando, creo que eso es lo más difícil, a mi parecer. Creo que aquí lo más... Antes cuando se profetizaba un poco más y que de alguna manera se estaba más al pie del cañón con el tema de religión, sí te ayudaba a tener todo un abanico completo para que tú pudieras llegar a desarrollar. Ojo, no con eso quiero decir que la religión sea del todo correcta, porque también tiene sus cosas, Sí, ¿no? claro. Pero creo que si tú empiezas a rescatar y te pones a analizar, antes, por ejemplo, salud mental, en el tema de 1960s, 1840s, que ya estaba la religión en ese momento, no se estaba hablando de un tema de salud mental, no, No. se estaba hablando de una parte de psicología. Es más, ¿a partir de qué año más o menos la psicología se empezó a implementar? ¿Sabes? Uy, Entonces, bueno, no. Sí, así como ciencia, siglo XX, ni siquiera estamos Es hablando nueva, de antes. es muy Ajá. nueva. por eso te digo, y ahí... Como con ese nombre, ¿no? Porque claro, podemos- claro. Sí, podemos Es empezar que es con otras eso, cosas. con ese nombre, con el vocabulario que hoy en día tenemos, es sumamente nuevo, pero comparto también lo que dice Jaso. ¡Otro! Es que- Mira. Somos tres en una noche, venga, oye, mena. Es que escucha, Más no, uno. no, son solamente diferentes lenguajes lo que Claro. estamos usando, ¿verdad? Sí. La religión no es que Ay, sea perdón. buena o No, mala, no. es que sacia ciertas necesidades psicológicas, Claro. emocionales, naturales y humanas. Sí, espirituales, claro. Exacto. Al Sí, fin y sí, al cabo, es lo que les decía hace rato. Puede que para algunas personas la religión sea tan útil como para otras sea la terapia. Claro. Ah, Como claro, para otras, exactamente. no sé, sea escribir. Sí, Claro. ¿Me o como explico? decías, yoga. Y es ¿no? válido, Claro. y es totalmente válido. Sí, Digo, exacto. aquí no venimos a criticar cuál es lo mejor o lo peor, Sí, no. simplemente es dar nuestra opinión, pero lo que sí creo es que antes, a mi parecer, la religión justamente eso fomentaba, que la gente por lo menos pudiera llegarse Sí. a sentir tranquila y que bueno, si nos vamos todavía mucho más al pasado, había veces en el que la misma iglesia en ocasiones te ayudaba como que, bueno, fomenta a que puedan tener ciertos trabajos o ciertos oficios. Sí. Ciertos oficios para que de alguna manera la gente que viene y profesa y todo, El clérigo. el clérigo también de alguna manera eso nos pueda llegar a ayudar para que tengan ciertos oficios, porque si hay gente que no puede llegar a tener el recurso para poder llegar a estudiar, bueno, pues por lo menos tiene un oficio. Claro. Punto. Sí. Pero hacia esto todavía, toda esta idea o este constructo, y que yo les quiero decir, ¿qué tan lejano entonces estamos con el tema de la IA? ¿Y por qué lo menciono? Justamente con el tema de, creo que ya todos estamos alineados, que técnicamente la religión sí ayudaba, y no nada más desde la parte religiosa, sino que también fomentaba otras raíces, ¿no? Sí. Pero si nos vamos a la parte de la IA, porcentualmente, y creo que ya lo había dicho este dato en alguno de los podcasts, y si no lo vuelvo y lo repito, el año pasado, más o menos, el uso que se le estaba dando a la IA, llámese Claude, ChatGPT y todas esas, se le estaba dando más o menos un 86% en temas psicológicos. Hoy se le está dando nada más un peso del 70%, pero claramente que es a lo que yo voy. ¿Cómo sabemos no?
que justamente por donde entró y empezó justamente la religión, ¿cómo sabemos, no? Que justamente hoy también este falso profeta justamente está empezando desde la misma, ¿sabes? Desde la parte psicológica, desde la parte de hábitos. Ya entendí, entendí. Sí. No lo sé, o sea, creo que sí, algo que hicieron... No buscas una respuesta. ¿No? No, es nada más como que la semillita ahí de... ¿Y si ya empezamos a caminar por el mismo camino? ¿Verdad? No, nada más falta ver hacia dónde van las cosas, creo yo, y si vemos que está yendo por un mal camino, como yo personalmente creo que va por ahí, lo siento, compañeros. No. Pues de qué manera vamos a, no quise ponerle un alto, un frenón en seco, pero de qué manera vamos a evitar que se vuelva este fenómeno falso Dios, ¿me explico? Sí, falso profeta, ¿no? Falso profeta. ¿Y cómo es? A través de la comunidad. Eso sí estoy 100% segura de que es la solución. Sí, a través... muchos temas. 100%. Y a través de principios. Es una de las lecciones que da Carissa Bellis en su libro. que debe de regresar la credibilidad y la credibilidad de lo profético a los principios. Es decir, en lugar de agarrarnos de una herramienta que básicamente es estadística, la IA, ¿no? Es una herramienta estadística. En lugar de agarrarnos a eso que creemos que es ciencia, convertirlo en un falso profeta y terminar básicamente adorándolo, claro. Deberíamos de regresar a, por ejemplo, los principios. O sea, si tú te aferras a un principio en el que de verdad crees, es mucho más seguro y te da esa certeza que estamos buscando a aferrarte a una herramienta que es al final una herramienta estadística y que es una herramienta estadística con sesgo, claro, que siempre va a beneficiar a personas que están cuyos intereses están alejados de los tuyos, ¿no? De los de la mayoría de la gente. Me gusta el vocabulario, me gustan las palabras que usas, principios y herramienta. Porque creo que muchas personas llegan a perder de vista que la inteligencia artificial es eso, claro, es una herramienta. Es una herramienta, sí. Y es tan obsesivo el uso hoy en día de la inteligencia artificial, lo veo yo así, que ya esta idea de herramienta se está perdiendo. Ya es como asistente, sí, ya es suplente, ya no es una herramienta. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, sí, me gusta mucho esa diferencia del vocabulario, que lo marques muy, muy bien, de aferrarnos a los principios, porque aparte el principio es humano. Claro, sí, nadie te va a poder quitar tus principios, sí, a menos que tú lo permitas. Totalmente. Sí, claro. ¿Verdad? Sí. A través de aparte es una conexión perfecta entre lo que creemos que es el individuo y la colectividad, ¿no? Uh-huh. Porque el principio, como el criterio, no existe en un individuo. Sí. Puedes decir, es un principio que yo tengo y ahí te crees la fantasía de que eres un individuo, está bien, pero sabes que el principio te antecede y te, digamos, sucederá, claro, cuando ya no estemos aquí. Ahí me voy a ocupar esta cartita. Muy bien, ¿cuál es? Te cancelo. Te cancelo. Okay. Te voy a poner un alto. Mauricio. A ver. Te tengo una pregunta muy directa para ti. Venga, ti, me encanta. ¿Qué es más difícil o qué es más complicado? Ajá. ¿Que el algoritmo decida lo que ves o que el gobierno decida qué es lo que tú ves? Que el algoritmo no, pues yo diría que los algoritmos hoy nos gobiernan más que el No, pero ¿qué es más difícil? O sea, ¿qué es más peligroso? Okay. ¿Qué es más peligroso? Pues es que yo diría que es que el algoritmo... Pero a ver, más bien haría una pequeña acotación. Duda de tu duda. Sí, duda de tu duda. Me encanta. Hashtag duda de tu duda. No, pero sí, un poco sí. O sea, porque cuando dices el algoritmo es como si fuera un ser inanimado, un ídolo, pero ¿quién está detrás del algoritmo? ¿Quién controla la narrativa? Claro. ¿Quién es el dueño de la cancha? Bueno, pero ¿estás de acuerdo que ahí solamente son unos cuantos? Como dice Jimena. Pero ahí son unos cuantos que son idealistas. ¿Cómo? Son unos cuantos los que son en ese idealismo. ¿Cómo? Sí, por ejemplo, o sea, unos son, por ejemplo, Grok, que es más como la parte de Elon Musk y todos ellos, ¿no? Sí. Esa bandita de Elon Musk. Y esos son los que tal cual. Ok. Luego tienes a la IA, por ejemplo, no sé, Cloud. O tienes por la parte de otro lado, tienes a ChatGPT. OpenAI. Entonces, realmente son idealismos lo que tú tienes ahí clavado. ¿Por qué les dices idealismo? ¿A qué te refieres con eso? Porque al final le dices una idea a lo que ellos tienen, de lo que es lo correcto. Pero ¿por qué no son idealistas el gobierno? A menos a mi parecer, es porque ya sigues una regla. O sea, ya es una regla que tienes de décadas, de años. O sea, que bien va transformándose, pero va prevaleciendo el fin común, ¿sabes? El bien. Pero entonces, ¿por qué no todos los gobiernos son iguales? ¿Por qué no tienen todas las mismas como ideas?
No, me refiero a las reglas. O sea, yo lo veo al gobierno como una regla. El que tienes que seguir estas reglas para que... Digo, en México tenemos unas reglas, en Estados Unidos tenemos otras reglas. Ok. O sea, creo que en cada gobierno pues también tiene que haber, según los usos y costumbres, tiene que haber una regla en específico, ¿no? Sí. Entonces, a mi parecer, al menos a mi idea, lo que yo quiero llegar es, en la parte del algoritmo, es solamente un idealismo de un colectivo que se van a ver beneficiados. En tema de gobierno, se supone que tentativamente es todo un colectivo que es por sociedad que se tienen que ver beneficiados. Ah, sí. Al menos así yo lo visualizo. No, O sea, pues se me hace mucho más peligroso seguir las ideas de individuos random que de un gobierno. Creo que ahí un poco te empujé el baloncito, ¿no? Un poco te el balón ahí. ¿Qué decides, no? Más bien con mi duda te respondí. No, Te respondiste. me respondí a mí mismo. Exacto. No, pero bueno, sí, es muy importante porque es cierto. A veces pensamos que los espacios privados como si se regularan solos, ¿no? Claro. Y no es cierto. Hay reguladores, en este caso Musk, el loquito perdón, no debo usar esa palabra, pero bueno, el atascado de OpenAI, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero ese güey, que por cierto, ese sujeto, que por cierto, el personaje, sí, una de sus productos se llama Palantir. No sé si lo han escuchado. ¿Palanqué? Palantir. Y está basado en un personaje de Lord of the Rings, del Señor de los Anillos, que le llamaban... Tolkien me ofendería mucho. Pues la verdad sí, sobre todo porque eran los Palantirs en el lore de Lord of the Rings. Es Hay un pequeño guiño a los chavos. Sí, los chavos súper con Lord of the Rings, con el Señor de los Anillos, ¿no? Bueno, el punto es que en el Señor de los Anillos, Palantir se le llamaba unas esferas en las que podías verlo todo. Ajá. Podías ver pasado, presente, futuro, como conocimiento. La mágica bola 8. Como la mágica bola 8, como la famosa bola de cristal de las personas que adivinan, claro. ¿no? De las adivinas. Pero es curioso que le puso así él, como que era una declaración de intenciones, ¿no? Ponerle así al aparato. Sí, claro. Otra referencia de ese libro. Pero sí, a mí se me hace muy bueno que hagas esa pregunta, porque a veces es verdad que cuando pensamos en el poder, yo esto lo digo mucho en mis clases, cuando alguien les habla del poder, de que el poder te quiere controlar, el poder te quiere censurar, el poder quiere, siempre pensamos en el poder gubernamental, claro. Democráticamente electo, claro. Y en realidad esa es una esfera pequeñísima del poder. Sí, una de tantas, pero en el sistema global es una muy menor. Claro. Sobre todo cuando hablas del gobierno mexicano, claro, porque aquí sí lo tenemos que acotar a cada estado. Claro. El gobierno estadounidense es un monstruo, ¿no? Sí. Ese sí ejerce poder. Qué miedo. Sí, qué miedo, porque además aquí se menciona también que se terminó haciendo una alianza entre el Big Tech y de hecho OpenAI empezó como una iniciativa de ¿quién creen? No me asustas. De la CIA. Sí. La CIA estaba metida en todo, Sí, la CIA. Oye, sí. Pero imagínate, ve esta perversión de voy a hacer con fondos públicos una iniciativa que luego privatizo y luego me vuelvo a liar con ella, pero entonces ya escapó a todos los controles democráticos y entonces ya es como una herramienta totalmente autoritaria. Sí, perdón, muy pesimista nos vamos a poner, pero sí. Es importante saberlo porque no, sí. Pero aparte vienes, o sea, lo que yo un poco entiendo es te crea para que tú vayas, crezcas aún más y que cuando regresas vengas, destruyas y te quedes como el uno. Exactamente. Un monopolio. Sí. Y cumpliste o sea, porque antes la CIA siempre ha sido parte del Estado estadounidense, pero al estar, digamos que la mayor parte de la información todavía estaba conglomerada en espacios de mucho desarrollo tecnológico que solo tenía acceso a la CIA. Ahora esos espacios tecnológicos de desarrollo muy avanzado están en espacios privados, ¿no? También fundados por la CIA, pero entonces regresan ya como entidades puramente privadas que de nuevo escapan a controles democráticos, claro. Pero además se alían otra vez con el Estado, por eso vemos a Zuckerberg con Trump, a Musk con Trump, al mismo sujeto de OpenAI con Trump, tipazo, sí. Y que tienen una visión cuando tú les preguntas muy libertarias, curiosamente siguen siendo, hay una frase muy famosa de Carlos Monsiváis,
gran escritor intelectual mexicano, que decía que la única y verdadera doctrina del conservadurismo de la derecha era la hipocresía. Como decían una cosa, decían la otra. Muy lógico. Muy lógico. Y en Muy este lógico. caso aplica porque los grandes de la tecnología los entrevistan y ellos dicen, no, el Estado ya no sirve, hay que hacer todo entre particulares. Claro, pero luego los contratos gubernamentales, ¿quiénes se lo llevan? Claro, Ellos. claro. Y luego, ¿con quién juntan la información? Con el Estado. ¿Y con quién los ves en las fotos? ¿Quién estaba en la inauguración del gobierno de Trump? Ellos. Entonces es puro cuento. Sí. Pero y llegamos al tercer bloque, creo, así como que inadvertidamente, porque despacito, ¿no? despacito y es un buen momento para no terminar en una nota pesimista. Claro. Sí, por favor. ¿Cómo nos imaginamos una posible regulación, no? Porque ya hablamos de lo terrible que es que estos Ahí, sí. antes de hacer, vamos a un corte nada más rápido. Claro. Sí. Por supuesto. Déjenme checar rápido. Volvemos. Regresamos del corte y regresamos con una recomendación para nuestros fans cinéfilos, que tenemos muchos al parecer, Sí. al menos en nuestras cuentas. Gracias. Nos gustan Gracias. las películas. Nos gustan las películas y cada vez vemos más. Yo estoy haciendo un esfuerzo particular porque ya hace mucho que no veía, tengo que confesar, pero vi una que me recomendaron mis dos compañeros de podcast, que se llama la familia Mitchell contra las máquinas. Muy buena, muy de actualidad, tiene que ver con todo esto. De hecho, un poco el villano es una IA, ¿no? Sí, de hecho, sí. Sí. Entonces, Y es una gran película, digo, si necesitan ahí cómo convencerse, está disponible en Netflix, es para toda la familia, es una película animada y es una película bastante actualizada. Sí. Entonces se ven Aparte muy digerida, ¿no? súper. Se hace muy digerida. sí, yo la vi, no sé ustedes, en español y muy buen doblaje. A mí me gusta en inglés normalmente ver las cosas o en el idioma original, rara Claro. vez veo los Indie, doblajes, por ejemplo, ¿no? pero Una novela indie en idioma indie. No le entiendo ni un carajo, pero se ve bastante bien. Me Se encanta. escucha bien. Sí, pero al menos ya saben que en español está chida y en inglés también. está chido. Entonces, si tienen la oportunidad de ver Los Mitchell contra las máquinas, disponible en Netflix. Y hablando de las máquinas que nos van a aniquilar a todos y a todas, ¿cómo le podemos hacer? Más allá de, primero no nos vamos a ir con lo factible, porque lo factible, pues es lo más aburrido, ¿no? Como Lo decía, siento. fíjate, ¿a quién crees que voy a citar? A Silvio Rodríguez. Hay una canción en la que dice, a mí me gusta hablar de cosas imposibles porque de lo posible se sabe demasiado. Joder. ¿No? Muy bonito. Entonces, vamos a hablar de lo imposible primero, de lo utópico. Lo utópico. Entonces, si tuviéramos que pensar con ideas así, más allá de la factibilidad, luego vemos la factibilidad, pero ¿cómo se les ocurre que sería una buena relación sana entre la sociedad y la tecnología, en este caso redes sociales y dispositivos? Ok. Entonces, por ejemplo, abro yo con una propuesta. Prohibir a los... Eso vamos a estar haciendo el semáforo, sí, ¿o cómo tienes lo razón. hacemos? Muy bien. Yo ya saqué Qué bueno. mi semáforo. Ok, Sí. ahora cambia la dinámica un poco. Estábamos utilizando anteriormente las cartitas como para decir, ¿sabes qué? Yo opino, tú opinas, Debate. opinamos. Ahora nos vamos con los colorcitos. Claro. Si yo opino 100% de acuerdo con la idea de mis compañeros, si yo estoy algo en el límite de la opinión de mis compañeros y si rotundamente estoy en desacuerdo con la opinión de mis compañeros. Es un semáforo, chicos, ¿ok? Está muy sencillo. No es difícil de seguir el hilo, ¿ok? Rojo, no estamos de acuerdo. Verde, estamos de acuerdo. Exacto. Amarillo, más o menos. ¿Ok? Exacto. Entonces, y recuerden, estamos hablando de cosas no de factibilidad, ¿verdad? Claro, claro. Primero, de qué tan de acuerdo estaríamos. Seamos emocionales por un momento. Sí, exactamente. Ok. Entonces, por ejemplo, Sí. prohibir las redes sociales a menores de 16 años. A ver, sus colores. Mi color es amarillo. Amarillo. Ah, Yo verde. tú no. Ok, empezamos por la que Sí, discrepo, claro, ¿no? sí. A ver, a ver. No creo que sea mala idea la prohibición. Sí. Mejor dicho, no creo que sea mala idea la idea en sí. Creo que la prohibición no es la mejor manera. Creo que la regulación puede que sí. ¿Por Ok. qué? Porque creo que para los 16 años es el momento ideal en donde el muchacho está buscando esa comunidad. Y creo que una de las ventajas de las redes sociales es este tema de la globalización. Claro. Digo, también tengo una lista de desventajas. Claro, Pero claro, una claro. de las obvias ventajas de las redes sociales es el tema de la globalización y ser expuestos a las diferentes perspectivas que comentábamos anteriormente. Entonces, la prohibición creo que en lugar de ayudar va a generar estos espacios o estas oportunidades para que, incluso rompiendo la prohibición, vayan a quererse salir con la suya. Entonces, en lugar de prohibir, intentemos regular. Ok.
Y por ejemplo, ahí cómo te lo imaginarías, o sea, suponiendo que tú tengas 14 años. Ajá, en un mundo utópico. Sí. En donde Aquí todo funcionara bien. Soñamos. O sea, imagínate que tiene, y tú también, Roy, pues Ojalá yo el también. editor le pueda poner aquí una nubecita. Soñando. Sí. Y que nos transformen en personas de 14 años con IA. Oye, estaría chida. Discrepo, pero bueno. Bueno, sí, no, porque Jimena se muere. Sí, es cierto. Solamente Mau y yo, de 14 años. Y Jimena normal. No, nos pasas una foto de cuando éramos. No, pero a ver, sí, Y o aquí la sea, ponemos. por ejemplo, o sea, pensando igual no en nosotros, pero una hermana, hermano, una hija, sobrine, lo que sea. Mira, creo que la idea que hizo YouTube de tener un YouTube Kids es bastante útil el concepto. Obviamente la ejecución y la práctica Sí, hubo están problemitas. nefasta. Sí. Pero- ¿Problemitas? Sí, güey. ¿Problemotas? Sí. Pero creo que la idea, el concepto en sí de tener como esta Herramienta. otra cara de la moneda de, ok, te ofrezco un Instagram para niños, donde ¿qué puedes hacer? Seguir de manera limitada a cierta cantidad de personas. ¿Quiénes son estas personas que ya pasaron un filtro, digamos, parental, por ejemplo? Claro. Que son amigos, que son familia, que son, no sé, primos, gente conocida. Claro. Y que ellos compartan sus historias y sus publicaciones y que esté, al contrario, más limitada esta necesidad de monetizar con las infancias. Claro, sí, que no se mezcle eso, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos una legislación, parece que no está relacionado, pero lo está, en términos de la alimentación, ¿no? Por Sí. ejemplo, ya tenemos estos sellos en los alimentos, pero también vino, y esto yo me acuerdo cuando tuve la oportunidad de estar en Montreal, Canadá. Yo cuando llegué me dijeron de que, oye, fíjate en los anuncios en el metro, en la calle, y me dice, vas a ver que no hay anuncios ninguno dirigido a menores de edad. Claro. Y esto estamos hablando de 2013, entonces era una legislación vanguardista. Sí. Y en este momento México tiene la misma. Claro. Para ciertos productos tú no puedes hacer anuncios dirigidos a menores de edad. Pues lo mismo sucedió con los productos alimenticios, ¿no? Quitaron todas estas mascotas atractivas para las infancias. Exactamente, ¿Verdad? sí, no lo puedes dirigir a infancias si es algo ligeramente que puede ser tóxico, nocivo, sí, como en el caso de las redes sociales. Pero entonces, por ejemplo, ahí te pregunto a ti, Ro, que pusiste verde, ¿no? Sí, sí. Igual que yo. Sí. Entonces tú te imaginas que no hubiera acceso alguno, y nada más para dar como Sí, sí, dato de por qué quizá Roy pusimos verde y por qué mucha gente está a favor de que se prohíban. En México, en el estudio que publicaron el lunes en la mañanera, mencionan que referencias de Política. sí. Experiencias de politólogo cualquiera, ¿verdad? Sí. No, pero fíjate, está fuerte el dato. Ajá. 1 de cada 5 niñas o niños que tienen, o sea, menores de edad, que tienen acceso a redes sociales, ha sufrido acoso. No nada más acoso, digo, ¿cuántas son las...? Y ahora sí les voy a... Digo, son desgracias, son tragedias, todo. No nada más los acosos, sino el grooming. Que Claro, también ha no, subido bueno, incluye ahí, sí. lo que es el grooming, lo que Sí, son sí. suicidios. Desvivimientos. Sí, Pues si salidas quieres del ahí chat. editor de que ¡pip! ¿Me Ajá, explico? sí. Todas estas tragedias que las infancias están expuestas a ellas y que de cualquier manera, digo, si vemos los listados en las tiendas de aplicaciones, las redes sociales no son aptas para menores de edad. No, Necesitas cumplir con cierta edad precisamente Sí, formalmente, porque, ¿no? Exacto, porque estás expuesto a todos estos elementos sobre los cuales no tienes control y que pueden acabar en tragedias. Pero bueno, ahí para hacer un poco, como estamos tú y yo de acuerdo, Sí, para sí, jugar sí, al sí. abogado Dale, del dale, diablo, dale. ahí se pasó una ley en Querétaro que le llamaron Ley Curi por el apellido del gobernador. Sí. Y en esa ley se prohibió a los menores de edad tener redes sociales, Sí. pero se ha comprobado que es difícil de ejecutar. Sí. Entonces, ¿cómo te imaginas tú una En el prohibición? momento ideal, ¿no? Sí. Yo creo que a mi parecer creo que en esta parte de que ya todo lo estamos digitalizando, por ejemplo, el hecho de que tú puedas poner tu INE, o sea, que tú puedas pip. Digo, yo sé que vamos a exponernos más. Espero que el micrófono haya tomado el suspiro de... No. O sea, al final del día, digo, queramos o no, o sea, por ejemplo, en México estamos viviendo esta transición en la que queremos digitalizar la parte de nuestra información para el tema telefónico, ¿no? Sí. Entonces, a mi parecer, si ya estamos en esta era en la que ya estamos dando esos pasos para la era digital y que Brasil es más, desde hace muchos años Sí. ya lo está haciendo, o sea, no es algo nuevo, ya es algo que se viene haciendo en varios países. Entonces, si ya lo estás haciendo, esta parte, yo sé, es complicado, es difícil, pero si ya te estás transicionando
a esta era digital, pues tal cual, ¿sabes qué? Ponme tu identificación, ponme tu ID que seas un mayor de edad y a partir de ahí te doy el permiso o no te doy el permiso. Para mí esa sería como la barrera o la forma más fácil en la que tú le estás bloqueando directamente a ellos. Te pongo tu primer barrera con esa idea. Sí, sí, sí. ¿Cómo va a comprobar una tercera como persona, llamémosle una tercera entidad, que esa identificación es oficial? Era lo que te iba a decir justamente. Yo sé que al final tenemos esta parte de las identificaciones falsas y todo. Yo creo que ya ahí entraría cierta legislación. Por ejemplo, lo que pasa con los pasaportes. Con los pasaportes que al final del día ya vienen con esta parte de chip y todo. Yo creo que si quisiéramos, podríamos elevarlo a ese nivel. Que justamente las mismas identificaciones pudieran tener algún... ¿cómo decirlo? O como una franja logotípica o como que el mismo reflejo, o sea, que solamente las mismas originales se puedan hacer. Como los billetes, digo, al final del día todos podríamos hacer billetes falsos, pero si tuviéramos una impresora, pero hacen ciertas cosas para que justamente no se noten. Sí, y de hecho no sé si están... no sé si se escucha. Perdóname, gracias. No sé si estamos enteradas de cómo funcionó ya en la práctica la legislación esta de los celulares. Claro, que qué bueno que la mencionas porque es muy similar a lo que podría ser una propuesta ya para redes sociales. Pero primero se intentó que el gobierno iba, haz de cuenta, a tener todos los datos personales de cada línea, ¿no? Sí. Entonces, una línea, una persona, o una línea, una empresa, pero el gobierno iba a tener todos los datos. La Suprema Corte vio en su momento, estamos hablando de ya hace más de 10 años, vio potenciales abusos de parte del Estado por tener acceso a estos datos privados. ¿Quién me creería? Sí. Pero bueno, pues es como... Bueno, eso fue lo que decidió la Suprema Corte en su momento, lo tumbó, y entonces la legislación que se propuso se aprobó y que ahorita se está llevando a cabo y por la que estamos todos de que, tengo que registrar mi celular y tal, es que las empresas van a ser los cuidadores de los datos. Ajá, ya sé, no suena bien. O la empresa, ¿no? Sí, bueno, en nuestro caso... Aquí en México tenemos casi un monopolio. Pues sí. Aunque bueno, sí, formalmente pues son más de una, pero claro. Pero entonces eso podría ser, o sea, que tú le dijeras a Facebook, ¿sabes qué, Facebook? Si yo, o sea, tú te vas a hacer responsable de que la persona coincide el perfil con un dato, ¿no? Claro. Y ahora, ¿cuál es el límite que le ponen la legislación para que no haya estos abusos? El gobierno solo puede requerirte esa información como empresa cuando hay un indicio de un delito. Claro. Entonces, por ejemplo, tú dices, yo le quiero abrir la red social a mi hijo, totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Sí, suena razonable, ¿no? Sí, al final del día, y digo, si quieres terminar tu ejemplo en la audiencia, pero justamente creo que es eso, o sea, que tú puedas trascender y decir, ok, no que te deslindes de la responsabilidad, pero sí por lo menos que haya un sujeto que se responsabilice de eso. Digo, por ejemplo, en el caso de aplicaciones, no sé, de citas y eso, por ejemplo, en el caso de Bumble, o sea, para que tú puedas entrar a esa aplicación, sí o sí te pide que, por ejemplo, tengas tu identificación. Esto con la intención por el tema de seguridad y que pues tengas un perfil mucho más desarrollado, ¿no? Entonces, yo lo que se sugeriría sería idénticamente. O sea, que al final se traslape, pero ya desde la parte de un Instagram, ¿no? Entiendo la parte que tú dices, o sea, de que sería bueno no bloquearlo o no cancelarlo, sino que al contrario, evolucionarlo, ¿no? Evolucionarlo para que al final del día sea como que, bueno, como tipo YouTube Kids, nada más que YouTube Chavitos. Y es que es eso, el muchacho ya está acostumbrado a todas estas redes sociales, creció, ahora sí que nacieron con ellos. Pero entonces, se podría hacer una mezcla, ¿sabes? Exacto, o sea, igual y no bloquearlo, pero sí por lo menos de que, a ver, si tú tienes este rango de edad, vas a ver este tipo de contenido. Uy, pero esa está buena. Sí. Pero ¿cómo la aplicarías? O sea, un poco forzando igual a la la empresa. O sea, igual de lo que nosotros estábamos diciendo, de que sabes que con esta identificación, si no tienes una identificación, puedes tenerla así, pero tipo bueno, YouTube Kids. Tipo YouTube Kids, de ahí para abajo puedes ver todo el contenido que tú quieras. O es más, podríamos regresarnos a lo que habíamos dicho inicialmente, el tema del podcast. Solamente vas a poder ver lo que tu mismo círculo social está viendo. Nada más, eso es todo. Y si ya tú estás un poco más adulto, técnicamente tú ya puedes discernir y ya puedes ver el contenido de diferentes tipos de materia para que tú ya tengas libre albedrío y tú puedas escoger que sí y que no. Sí. Fíjate qué interesante cómo me gustó. Ay. Fue tan dramático. No. Claramente a Mauricio le encantó justamente ese momento, ¿no? Hasta se me rompió el palito. No. No, pero me encantó porque como a través de un ente colectivo que es el gobierno,
recuperamos un poco, aunque sea no materialmente, utópicamente, pero recuperamos un poco de control sobre lo que consumimos y lo que nos afecta, ¿no? Y que repito, o sea, al final del día, por ejemplo, también si tú tienes a un ente regidor y que te dice, yo lo voy a controlar, no te preocupes, en este caso de Instagram, ¿no? Creo que hasta el mismo Instagram le puede llegar a servir. Es decir, yo te voy a cobrar una comisión a ti, gobierno, porque me queda claro que tú no estás sabiendo manipular esta parte, yo a ti yo me encargo de tu chamba. Yo me encargo de tu chamba, que al final del día los chicos que tengan cierta edad, menores de edad, yo voy a regular lo que ellos estén viendo. ¿Y qué van a estar viendo? Solamente lo que tengan en sus demás círculos. Sus amigos, solamente van a poder ver lo que hicimos, lo que decíamos cuando era antes Facebook, ¿no? Que solamente podías llegar a ver el contenido de tus mismos, de tu mismo gente. Lo que llaman un algoritmo cronológico, ¿no? Sí. Entonces Y no eso nada es lo que más yo eso. haría, lo cruzaría un poco. Quizá, Claro. ok, ya no tener esa como libertad de poder seguir a 20,000 usuarios, Claro. porque si vamos a considerar de que, pues tienes una cuenta tipo Kids, bueno, tienes un límite de 100 seguidores. O pon tú que no tengas, o pon tú. Porque hay muchos influencers que son muy jóvenes, la verdad. O sea, hay Que es muchos otro chicos, tema. claro, Sí. que también es muy delicado. Pero suponiendo que tampoco no les cierres esa barrera de que pueden llegar a ser influencers. Claro. Pon tú que no. Pero lo que yo al menos a mí sí sugeriría es de que, a ver, son dos bandas. Tienes a los que son de Instagram, que son adultos, y tienes a los que son de Instagram, que son jóvenes. Y solamente los seguidores que pueden llegar a seguir a los Sean jóvenes, los jóvenes. los mismos jóvenes. Porque si no, digo, y ahí sería un tema, a mi parecer, y cómo te lo vas a regular. Porque sería también, o sea, Sí. hay gente malita, ¿no? Hay gente malita y un Sí. poco... Tocadita. Un poco de todo tocadita, que posiblemente pueda llegar a decir, bueno, pues invento Sí, es un buenísimo. perfil. Mejor puedo inventar un perfil y decir que soy un joven, ¿no? Claro. Sí. Invento que soy un joven y puedo estar siguiendo a los mismos jóvenes. Creo Claro. que ahí ya tendría que entrar. Es más, todavía un filtro más que podría ser el tema de la pupila. Porque la pupila, por ejemplo, también te delata cuánto es tu edad. Entonces, Sí, yo creo que al final, como lo de las plataformas, y eso no lo vemos como una mercancía física, Claro. Sí. a veces se nos olvida la responsabilidad que tienen pues las empresas que lo manejan, ¿no? Porque Claro. también es como si una empresa de agua de repente te da agua contaminada. Correcto. Y dice, no, pues ¿qué? O sea, yo vendo agua, no dije, no, Claro. pues tienes una responsabilidad ahí Totalmente. hasta penal, civil, etcétera, ¿no? Sí, 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 Igual sí. ponerle, suena más fácil de lo que ya es llevarlo a cabo, porque Claro. las empresas sabemos que estas, sobre todo, tan Sí. grandes, transnacionales, con intereses tan altos, ya vimos que prácticamente quieren conquistar al mundo y no, o sea, ¿y cómo van a aceptar ser reguladas por entes que ellos seguro ven como diminutos, como el gobierno de un país del sur global? sí. Claro. Yo creo que es eso. Yo creo que sí podríamos poner ciertos lineamientos, pero Va. volvemos a lo mismo. ¿Qué tanto le conviene a ese mismo ente, no? No, pues no le conviene. Para nada. La verdad, ¿no? Pero bueno. Hay que forzarlo un poco, Sí, porque sí, nos sí. conviene a todas y a todos, ¿no? Totalmente, sí, porque imagínate cuántos niños que lamentablemente sufren ciertas cosas que, digo, no las podemos mencionar aquí. Ciertas violencias. Ciertas violencias, Sí. justamente, se podrían evitar. Claro. Lo pongo sobre la mesa, nada más. Sí, sobre todo si la plataforma sabe que si algo pasa con un menor de edad, ellos resultan también responsables. Claro. Pues ya ahí está el incentivo para Que mejor que al final puedas cerrar ese bloque. Exactamente. Sí, sí, sí. Y nos hacemos todos responsables, que al final todas y todos somos responsables de las infancias, ¿no? Exacto. Sí. Con los niños, no. Con los niños no. Niños nunca. Que luego esa frase la utilizan en espacios más conservadores, pero bueno, sí, o sea. Sí. Hay un- Cabe mencionar, este no es un espacio. Este no es uno de Por esos. cierto. Sí, Bueno, no. se nota, ¿no? Se nota un poco. Sí, creo que se explica. Espero. Sí, espero yo también. Pero bueno, esta es una. Entonces, para menores de edad está más claro. Ahora, ¿cómo regulamos el consumo ya para adultos? Más cada quien con sus tips, cada quien se pone sus límites. Yo creo que ¿cómo lo Vamos a ven? seguir con el tema del semáforo. Sí, o sea, Sí. por ejemplo, ¿tienes alguna medida o tú, Jime, y la votamos? Tenemos, o sea, a ver, creo que voy a formular un poco tu pregunta. Va. Si es que la estoy cachando bien. ¿Deberíamos nosotros regularnos o que nos regulen? ¿Sería más o Ándale, menos la me pregunta? gusta, Ok. me gusta. Ponlo como oración para que podamos Ponlo utilizar un ahora, color. conjúgalo. Tercer adverbio del posesivo de Es que jueves. si queda, sí. Es que si queda como pregunta de esto o esto, no va a poder aplicar el semáforo. Claro, porque sería nada más Ajá. tres. Entonces, por ejemplo, sí, o sea, ¿es necesaria una regulación para adultos? ¿Una regulación de redes sociales para adultos? ¿Sí o no? Y Ah, ¿verdad? No, pues sería más bien, no, yo digo, es necesaria. Esa es mi. es necesaria una propuesta. regulación. Ajá. Es necesaria una regulación. Sí. Es
Es necesaria una regulación. Madre de Dios. Bueno, yo ya tengo mi respuesta. Ay, Dios mío santo. Yo me voy a ir con mitad. Yo verde. Bien, Ok, a ver, empecemos, Mauricio. No, bueno, para mí sí, porque creo que los contenidos tienen que ser responsabilidad de los dueños de la cancha, de los dueños pues sí, ¿no? Te estás prestando el espacio para sí. lo que se sube, pues también es tuyo. Y además estás obteniendo todo el beneficio, ¿no? Porque tú podrías decir, bueno, uno como consumidor puede utilizar la plataforma para lo que quiere sin que le cobren, Claro. pero como dices tú estás haciendo el producto, entonces pues estás un poco perdiendo control, ¿no? ¿Cuándo nos han preguntado de que, oye, esta nueva medida de Instagram, ¿te gustó o no te gustó? ¿La dejamos, la quitamos? Jamás. Sí, O sea, somos totalmente sumisos ante las decisiones de esas empresas, ¿no? Sí. ¿Por qué le pusieron amarillo entonces? Si están tan de acuerdo conmigo. No. Yo Casi bueno, estornudo, perdón. Ya sé, se veía la... no, yo un poco, o sea, no estoy tan de acuerdo en esa parte porque al final del día, o sea, si bien está regulado por una empresa, yo honestamente creo que está... Lo voy a tratar un poco de reformular. Sí. Yo creo que tan malo es que esté tan regulado que solamente un ente lo puede decir que es bueno y que es malo, que lo he venido diciendo todo el podcast, o sea, Sí. lamentablemente no tienes libre albedrío, sino que realmente quien escoge por ti es otro algoritmo u otro ente, ¿no? Sí, más poderoso que tú. Más poderoso que tú. Entonces a mí al menos sí me gustaría que yo pueda escoger. ¿Ya a qué me refiero? Creo que le estamos delegando tanto al tema de las redes sociales que hoy, y no sé si lo sepan, lamentablemente se está viviendo una era completa en la que hay más rupturas amorosas. ¿Por qué? Porque se prestan a que de repente es como que, oye, ¿por qué no publicas fotos de mí? No sé qué rollo, en tus redes sociales. Digo, y aquí se abren dos vertientes, ¿no? Habrá algunos que digan, no lo hago porque, pues, genuinamente yo no quiero estar exponiendo mi relación y que se vale. Sí. Y habrá otros que digan, ¿y por qué no la quieres exponer? O sea, ¿por qué tú no quieres exponer esta parte que se supone que tú no estás tan oculto, ¿no? Sí. Pero creo que ahí es esa parte, ¿sabes? Que tú puedas llegar a escoger que sí, que no puedes llegar a publicar, que sí, que no puedes llegar a consumir. Pero aquí el único problema es que lamentablemente nosotros seguimos en esta estructura que al final te obliga a que sí o sí tengas que seguir ese patrón. ¿A qué me refiero? Sí está bien en que lo regulen, pero yo creo que para mí me gustaría más un poco yo poder llegar a decir sí o no, en que sí estoy de acuerdo, ¿sabes? Ya. Y yo me voy por el otro lado. O sea, Porque todo está bien. porque creo que sí necesitamos la regulación, o mejor dicho, ¿cómo decirlo? Pues es la regulación. No, es que no es regulación. Sí necesita de manera personal cada quien regularse. Totalmente de acuerdo. Claro. Pero también estoy muy de acuerdo en que estas empresas, en que estas redes sociales necesitan responsabilizarse de sí. todo lo que se esté subiendo a su plataforma, Sí. ¿verdad? No nada más decir, ¿sabes qué? Pues es que fue el usuario, ¿verdad? Totalmente. Claro, sí, claro. porque honestamente digo, no lo sé. Yo no he llegado a esas instancias, pero digo, yo voy a abrirme un poquito en este espacio. ¿Es un espacio seguro? Pues es un espacio seguro. Muchas gracias, Mauricio. Pues gracias. Me siento más tranquilo. No, pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, yo afortunadamente pues estoy viviendo, bueno, no afortunadamente, desafortunadamente estoy viviendo un momento amoroso un tanto complicado. Y es bien curioso que, por ejemplo, todo este tema de las redes sociales, curiosamente, está bien clavado en el que, por ejemplo, no sé, a mí me está pasando. Posiblemente el algoritmo de ella... O sea, te es muy empieza a diferente. mandar... Sí, me empieza a bombardear como Ya. que no, es que tal vez tienes que buscarla y todo ese rollo y shalala. Eso hablándolo desde la parte de mi ruptura. Sí. Imagínate tú una persona que esté a punto de querer cometer Algo. Claro, sí, algo. sí, violencia Una autoinfligida. Ajá, o sea, sí. ¿qué va a pasar en ese momento? O sea, digo, yo honestamente, Sí. yo lo estoy relacionando en esa parte, ¿no? O sea, si yo estoy consumiendo, o más bien, si a mí me está redirigiendo ese consumo, yo honestamente ahorita, y les voy a ser honesto, a mí me da un poco de pereza o un poco de fastidio, ya llega un punto de fastidio en el que ya no me dan ganas de entrar a las redes sociales porque me siento un tanto bombardeado de que y tienes que volver con ella, y tienes que luchar, o sea, cuando es como que, a ver, ella ya tomó una decisión, o sea, Claro. ella ya tomó una decisión de que dijo, aquí córtalas y aquí y lo que sigue, ¿sabes? Pero el algoritmo quiere... Pero el algoritmo es como que inténtalo y tú puedes, y no sé qué rollo, shalala. Entonces, para mí es un bombardeo como de, güey, ya, déjame en paz, Sí. o sea, déjame en paz. Cuando yo estoy viviendo mi duelo y tú en vez de venirme a un tanto consolar o mejor sacarme de la caja, al contrario, está siento como que hundiendo. una y otra vez. Entonces, imagínate una persona que esté en este momento, en el difícil, Sí, y que, sí. de nuevo, lo volvemos a decir, aquí eso es un espacio seguro,
siéntanse de confianza, pueden ahí ponerlo en los comentarios, si necesitan apoyo, aquí estamos también nosotros, no somos ChatGPT, creo que somos entes más humanos y que podemos ser para ustedes. Si no, dejamos contactos también de personas más especialistas. Claro. Pero Claro, sí, totalmente. Pero vaya, lo que voy a decir es eso. Imagínate una persona que esté en ese momento, digo, yo no quisiera ni saber cómo está su algoritmo, ¿sabes? Claro. Sí. O sea, de verdad Sí. yo creo que es algo bien difícil. Sí, de hecho me recuerda un caso que se hizo viral de un señor cuya hija falleció y Facebook le recordó, ¿Qué le recordó un momento No, con hombre, ella. espérate Imagínate saberlo. tantito. claro. Espérate tantito, digo, tocando el tema de Twitter, que rara vez lo hemos tocado Sí. en la conversación. Sí. En Twitter sucede mucho, digo, porque sobre todo en pandemia yo también me metí a las, llamémosle, no sé, subculturas de Twitter, por así decirlo. Claro. Ok. Estos grupos de personas que encuentran estos gustos o intereses en común y empiezan a crear comunidades. Existen comunidades específicas de personas que están pasando por momentos difíciles promoviendo esa mentalidad. Claro. ¿Verdad? Y sí, o sea, cuando tú ves un usuario, obviamente cada persona pone su Twitter, es como normativas y ética de Twitter, ¿verdad? Pero cada persona se presenta y pinea su presentación, por así decirlo, porque Claro, pues es claro. tu biografía, por así Sí, decirlo. sí, Y hay personas que explícitamente ponen, yo no quiero que personas relacionadas con estos grupos, con estas subculturas, interactúen con mi perfil. Claro. Ok. Entonces, sí Ya. existen y sí sé a qué te refieres, sí entiendo a qué te refieres, porque desgraciadamente me tocó verlo. No Sí. interactuar, pero sí me ha tocado verlo y la verdad es que sí es preocupante. Pero, retomando el punto de la red social y de cuál es su involucramiento, es, oye, si tienes unos términos y condiciones que igual y sí, nosotros como usuario también, pues muy mal de nosotros por no Claro. leerlos con detenimiento, ¿verdad? Claro. Pero si tienes una serie de términos y condiciones y tienes una serie de reglas sobre qué publicaciones sí puede Síguelas. hacer tu usuario y qué no puede hacer, pues entonces aplícalas Claro. tal y como debe ser. Claro. Responsabilízate de lo Sanamente. que tus usuarios están subiendo, ¿verdad? Porque no nada más es culpa del usuario, porque el usuario puede subir las cosas que quiera, Claro. pero también en la red social, Claro. ¿verdad? Claro. Sí, no, de hecho, por ejemplo, hay pocos ejemplos así de regulaciones fuertes Sí. y que han sido relativamente exitosas. Una de ellas es la de la Unión Europea. Y me llamaba la atención porque una de las cosas que aquí como medio propusimos logró pasarse. Sí. Y de hecho les voy a preguntar con sus colorcitos qué tan de acuerdo están, aunque yo creo que ya sé la respuesta. Claro, se vale. Pero fíjate, lo llaman, para no decir el nombre Erróneo. Erróneo, perdón, Rob. Yo nada más antes digo, Sí, dilo, que lo dilo. encuentres, ¿no? O sea, yo por ejemplo, y de hecho resalto, o sea, porque él puso el amarillo, porque al final del día creo que es una parte de sí la empresa el que tenga que responsabilizarse de lo que tú estás consumiendo, Ajá. porque al final es como que no sabes a qué puedes llevar a esa persona, ¿sabes? O sea, Claro. a qué presión, digo, y ahorita en tema de, no sé si se puede llegar a decir o no, pero una persona que quiera saber tanto de la otra persona, a pesar de que ya lo terminó, ya terminó una relación y todo, tú no sabes qué tantas ideas se le pueden venir a la cabeza. O sea, Claro. decir, ¿sabes qué? Tengo que ir a su casa y tengo que buscarla, o ¿sabes qué? Voy a ir a su trabajo y lo voy a ir a buscar. O sea, tanto como hombres para como mujeres, ¿no? Sí, Y que sí, ya sí. estás llevando a un exceso muy grande, ¿sabes? Y que justamente estás tan bombardeado con estas cosas que es como que, dude, párale, o sea, párale completamente. Entonces yo por eso creo que es un amarillo, para mi parecer, porque sí, es una responsabilidad completa, es una responsabilidad compartida más bien. Creo que es la palabra Exacto, correcta. sí, sí, sí. Es una responsabilidad compartida porque tanto la empresa tiene que decir, ¿sabes qué? Deja de estarlo bombardeando. O sea, Como porque la este güey, persona como la persona decir, Poner ¿sabes un qué? límite, sí. Sí, poner un límite, decir, ¿sabes qué? Creo que ya me está excediendo, me está rebasando esta red social, le paro. Digo, creo que tiene ahí sus aristas, ¿no? O sea, tanto tiene la culpa en la misma empresa como también tiene la culpa el mismo usuario, porque al final del día viene el usuario puede decir, ¿sabes qué? La bloqueo, la cierro y listo, se acabó. Y ya. Sí, lo con que eso yo decía cierro el alguna vez, corte, ¿no? ¿no? Pero creo que también al final del día la misma empresa también podría llegar a limitarse, ¿no? Yo estoy hablando desde la parte de una ruptura, pero vuelvo a lo mismo. Imagínate Sí. una persona que se quiera autoinfringir. Sí, o que esté pasando por un duelo muy doloroso. Claro, Sí. o sea, creo que ahí sí son cosas que dices, digo, yo entiendo que al final del día supuestamente el usuario se tiene que limitar y decir aquí le cierro y le paro, pero cuando estás en esos momentos es muy complicado, es muy complicado. Sí, no, ahí es donde entra la responsabilidad colectiva. ¿no? Claro. De que cuando uno no se puede cuidar solo, que es normal porque los humanos así somos,
pues que entre la red de apoyo, ya sea la más cercana o la red de apoyo estatal que te debe de brindar cualquier gobierno. Y por eso es responsabilidad ahí compartida, como dicen ustedes, ¿no? La empresa, el gobierno y los... Entonces, si la te volviste comunidad. amarillo, ¿qué, Mauricio? No, yo estoy en verde. Sigo convencido. Perfecto. No, pero fíjate, la medida que les iba a poner que pasó la Unión Europea es, y serviría para el caso que mencionas, Claro. es que uno pueda tener activo, o sea, desactivar y activar el feed personalizado. ¿Qué es el feed personalizado? Es si yo, como lo que mencionaba Jimena, que eran antes las redes, ¿no? O sea, si yo solo quiero que me salgan cosas de cuentas que sigo, yo puedo activar esa Función. y entonces ya el algoritmo de cierta Entiende. forma lo limitas Claro. a las cuentas que sigues. Y entonces, Claro. por ejemplo, si tú dejas de seguir todas las cuentas que te están bombardeando cosas que no te está gustando, activas este feed y en efecto pasó. O sea, es una regulación donde ahorita Mira, si tú no estás en lo un país, conocía. sí, si tú estás en un país en la Unión Europea y tienes una red social, a fuerza tiene que tener la sí, ajá. Y la verdad Gran es dato, que Mau, no me lo esperaba. sí, sí, Gran sí. dato, gran dato. Entonces, en esa cosa estamos, a favor. A favor. Muy a favor. Yay. Muy a favor. Yay. Muy a Yay. favor. Es más, ¿no hay otro verde más verde? No, Sí. yo estoy totalmente a favor. Y creo que ya dimos nosotros nuestros argumentos. Claro. Creo que es mucho más sano. Sí. Porque el hecho de que, un poco coligándolo con lo que decía Jime, por ejemplo, el hecho de que no lo puedes limitar. O sea, no puedes decir, ya elimino la aplicación, porque en ocasiones hay ciertas aplicaciones que, por ejemplo, en mi caso, o sea, repito y me vuelvo a poner como ejemplo. Sí, yo estaba pasando por esto, o estoy pasando por esta parte del duelo y todo con el tema de mi ex relación. Y para mí era como que, oye, es que ya no quiero entrar a la aplicación porque me hago más ideas y me estoy confundiendo y mil cosas, ¿no? Te sientes peor al final. Sí, te sientes peor. Pero al final tengo que obligarme a entrar a la aplicación. ¿Por qué? Porque tenemos que darles este espacio y este gusto, ¿no? Entonces son cosas que dices, híjole, o sea, me estoy forzando a tenerlo que hacer, entonces se vuelve un tanto más pesado para mí. Entonces es eso, ¿sabes? O sea, creo que en ocasiones es como que no lo puedo desactivar porque le tengo que dar el otro uso, pero pues hay que la hacer. abres y ahí está. Claro, Sí. claro. Sí, claro. sí. Ya ven todo lo que hacemos por nuestros queridos y amorosos seguidores. Nos contaminamos con basura por ustedes, básicamente. Todos Todo aprecian. lo hacemos por amor. Sí. No, pero la verdad sí, yo también ahí tengo un problema con el Instagram de que sí, casi como reflejo lo abro. Ah, sí, y bueno, yo ¿verdad? también. ¿Verdad que sí? Yo también, pero Y me da la dopamina o no me la da y digo, sí, exacto. ¿de dónde Me la da o no me la da y digo como, güey, ya estoy abriendo Instagram nada más para como si fuera un... Digo, ya ahí, no les, me voy, siento, ahí les voy a ¿verdad? preguntar un poco de términos, o sea, porque yo estoy todavía un poco confundido. Ok. A ver si me los pueden explicar. Sí. La dopamina, ¿cómo se hace? O sea, la dopamina es una hormona, vamos a decirlo, tal vez no estoy usando el término correcto, pero creo que sí, que se genera en el hipotálamo, que es una parte del cerebro, Qué bajito. Ok. ajá, que te da la satisfacción. Ok. O sea, te da una satisfacción. Es No es diferente que mala. ¿Y la serotonina. oxitocina? ¿Y la Sí. oxitocina? Creo que también Esa es la que dicen que es más como de la felicidad. Sí. O sea, haz de cuenta, la dopamina es un placer inmediato. O sea, es un es el shot. adictivo, haz de cuenta. Es el adictivo. Ah. Que no pasa nada si tú la entrenas. Por eso yo siempre recomiendo, aunque ya sé que es una hueva, pero siempre recomiendo un poco de lectura, aunque sea un poquito, 5 minutos. Porque le dices a tu cuerpo, mira, quieres dopamina, el cuerpo quiere Sí, sí, dopamina, sí. está bien. Nada más que vamos a tener que trabajar por ella. Ya. Entonces, aguántame una atención de 3, 4, 5 minutos Ujú. y ya te doy tu shot de dopamina. Y la oxitocina más bien es esta felicidad. Ese es a largo plazo, sí. O sea, esa es una satisfacción más a largo plazo. La oxitocina. La oxitocina, sí. Oh. Sí, la dopamina es la del pico. El O sea, pico. la Aceptamos de cualquier manera cualquier tipo de corrección, ¿eh? Sí, de Digo, hecho, podemos cabe revisarlo mencionar. y... Sí, ajá, sí, sí. claro, claro. Sí, sí, sí. Nota del editor. Ajá, no Sí, soy el no, editor, no, no no. somos expertos en esto. No. Sí, y es más, para el próximo podcast podemos ya traerlo Sí, un poco pues, más traer actualizado. información. Sí, no vaya a ser que nos estemos equivocando. Tienes razón. Sí, lo decía porque yo, por ejemplo, he escuchado ese término de que, no sé, tengo oxitocina cuando voy a... o oxitocina y dopamina cuando Sí. voy a subir un cerro, por ejemplo. Pues yo me acuerdo que mi profesor de filosofía, que siempre nos quería como poner un poco a prueba, decía él de que el amor no existe, es oxitocina en el hipotálamo. Siempre decía eso, me acuerdo mucho. O sea, sí, todas las emociones son reacciones químicas en nuestro cerebro. Pero No dejan de existir. No le vamos a decir, ay, me siento bien oxitocitante. No, güey. Siento una oxitocina en el hipotálamo que qué bárbaro. O sea, No, sí. No, Ese es pero. bruto. Sí, al parte al final, como decimos, no porque lo describas con palabras científicas quiere decir que lo vas a sentir de otra forma. Claro, no. Se llama felicidad y punto. Se llama ¿Por qué? felicidad, Porque, sí. ay, no sé, supongo. Sí. Pero le decidimos poner las cosas de una manera. Entonces, digo,
Sí, las emociones son reacciones químicas, pero y todos son reacciones químicas, estamos basados en ciencia. Claro. Y ya que estamos en ese tema, ¿no han escuchado la canción de Dopamina de Peso Pluma? ¿No? Haciendo una recomendación. Es buenísima. La verdad, sí. Aparte, bueno, te la recomiendo, escúchala. Obviamente es un género, es un tipo de canción. Claro. Pero a mí me gusta mucho esa canción además porque el origen es que un chavo muy joven se grabó haciendo un TikTok cantando la canción y lo contactaron. Tito WP lo contactó y le dijo, vente a grabar con nosotros. Vente. Un desconocido, güey. Sí. Y el güey ahorita pues ya somos. Pero ¿Qué tal? muy buena rola porque yo siento que sí. O sea, cuando yo lo escuché dije, no sé si es la melodía, no sé si es la letra, pero para algo mí te esto, da. o sea, esto de verdad resume muy bien lo que es la dopamina. Vale. Y muy de actualidad, porque pues los chavos y las chavas están mucho, bueno, todos. Sí, todos. Pero bueno, para seguir con el ejercicio ya sería la última preguntita de las cartitas rojo, verde Sí. y colorado. No, ¿cómo era? Rojo, verde y amarillo. Y esta tiene que ver con algo que hacemos los tres en particular, que es dar clases. Entonces, miren, ahí les va. Y esto está regulándose, o sea, proponiéndose una regulación. En este momento hay una consulta popular, así que nuestra opinión puede trascender. Sería prohibir los dispositivos celulares en el salón de clases. Yo voy a ver. Verde. ¿Sí? Ay, yo quiero poner amarillo. ¿Por qué?